observar en la pantalla, hoy tenemos el tema número 2, que trata sobre los fundamentos epistemológicos de la psicología humanista. Y entre la matriz de objetivos tenemos explicar las teorías humanísticas o humanístico-existenciales, describir el modelo de la Gestalt, cómo es que se van elaborando esos significados, caracterizar algunos aportes, por supuesto, de dos autores sumamente importantes que ustedes deben conocer, como es Abraham Maslow y, por supuesto, Roger Cal. Entonces, vamos a comenzar, mientras se incorporan los otros chicos para pasar la asistencia y dar oportunidad, porque hoy ya sé que salieron más temprano, vamos entonces a comenzar con la siguiente frase. Permítame, es que están ingresando los estudiantes, ¿verdad? Y, por supuesto, tengo que admitirlo. Entonces, como pueden visualizar allí en la pantalla, tenemos la siguiente frase de precisamente de Abraham Maslow. Él dice, no se puede elegir sabiamente una vida, a menos que se atreva a escucharse a sí mismo, a su propio yo, en cada momento de la vida. Si ustedes se ponen a observar, esta teoría humanista tiene como norte el yo, es decir, toma en consideración el aspecto más importante que pone al hombre en el centro de todas las cosas. El hombre en toda esa plenitud, en esa corporalidad, que significa el hombre en forma universal. Cuando hablamos de hombre, es importante porque lo he escuchado mucho, voy a conferencias, escucho a otra persona, entonces el hombre, el varón, la mujer, no. El hombre es una simbología, es decir, el hombre nos representa universalmente hablando tanto a la mujer como al varón. Entonces debemos por allí distinguir que somos una especie humana, pero que el hombre nos representa socialmente en una sociedad universal donde el hombre, cuando hablamos del hombre en forma general, puede ser de la mujer o del varón. Entonces, una vez que ya nosotros estamos vamos a decirlo así, estamos ya clasificando al varón y a la hembra, entonces también se genera dentro de nuestra sociedad lo que conocemos como el género. Ese género ya entonces, si soy de un sexo varón, entonces yo soy del género masculino. Y si soy hembra, ¿verdad? Por la genitalidad, en esa parte, en esa tipología sexual, entonces soy una hembra. ¿Por qué soy una hembra? Porque tengo las características en ese sistema orgánico, ¿verdad?, que me caracteriza en mi sistema reproductor femenino. Tengo ovarios, tengo útero y todo lo que tenemos nosotras las mujeres. Entonces, fíjense, la sociedad, de una u otra manera, si lo vemos en forma universal, no estaba preparada, porque no estaba preparada para tener un tercer género, que es el tercer género, es decir, aquello que se conoce en la sociedad gay, ¿verdad?, como la homosexualidad. La sociedad no estaba preparada. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros nacemos tenemos un patrón, una etiqueta de que no hemos nacido, todavía no saben de qué sexo vamos a ser, y ya papá y mamá nos están generando, ¿verdad? Con esa simbología, con esos códigos sociales, nos van generando un nuevo género que ya sea masculino o femenino. ¿Se entiende hasta allí lo que he explicado, jóvenes? ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Para seguir avanzando, pero que no sé qué le ocurre ahora, está lenta. Esperen un momento. No me pasa la diapositiva. Ok. Entonces yo quiero, voy a salirme de acá porque quiero pasar la asistencia y también conocer a los nuevos estudiantes que se acaban de incorporar por lo siguiente. Nosotros estamos en una plataforma virtual que la denomina la Universidad de Israel como la plataforma Moodle, bajo esa plataforma EVA que le llaman ellos, pero se está utilizando la metodología de la clase invertida. Y la clase invertida no es que nosotros, los profesores, nos pongamos aquí al chalala de todas las 2 horas que estamos en clase, porque esto ya no es una clase, no es un espacio para que el profesor venga a dar clase. La idea es que ustedes, como ya se está haciendo, ¿verdad?, las clases magistrales, la grabación de las clases magistrales, usted escuche la clase magistral, la revise también, revise los documentos que están allí en la semana a semana, ¿verdad?, adjunto a la semana 1, 2, X,
en el caso específico hoy, la semana 2, y usted revise el vídeo, también lea los documentos, se prepare para que la clase sea compartida, es decir, que ustedes vengan a este recinto a hablar ustedes para que demuestren si han trabajado o no los contenidos que están allí dentro de cada una de las semanas, jóvenes. Como yo sé que ustedes se están incorporando, están empezando, ¿verdad? Y yo sé que están en esa situación de adaptación, en ese proceso de adaptación, yo les dejé la semana 1 y la semana 2 como un proceso de inducción en el buen sentido, ¿verdad? De que se vayan adaptando y yo soy la que estoy asumiendo la clase, aunque he asignado un alumno para que me acompañe. En las próximas clases, para que vayan viendo, ya yo les voy a ir cambiando, generando algunos cambios para que ustedes sean los participantes en cada una de las clases. Habrá, por lo menos, les voy a citar para que me vayan entendiendo. Va a haber en el tema 3, que es la semana 3, la próxima semana, los próximos sábados, vamos a trabajar lo que son el sistema nervioso. Vamos a trabajar también las inteligencias múltiples y la neurociencia. Allí se me está ocurriendo que ustedes, yo no voy a dar clase y nadie va a exponer, solo que vamos a hacer tipo taller. Vamos a hacer un compartir, es decir, vamos a llamarlo para que ustedes lo manejen así de manera sencilla, no nos enredemos, un conversatorio. Pero hay una gran responsabilidad. Cada uno de ustedes, como vamos a trabajar el sistema nervioso, y entender el sistema nervioso no es tan fácil como uno cree. Cada uno de ustedes va a agarrar un estilo para presentar. Cada uno va a ser evaluado. Cada uno de ustedes va a presentar, llámese tipo maqueta. No sé, si quiero una maqueta, si quiero qué sé yo, un organizador gráfico, pero que no sea digital. No vamos a trabajar nada digital. La única que va a trabajar digitalmente hablando soy yo, que voy a traer, por supuesto, la presentación que hace rato está allí en el aula virtual, si observaron. Entonces, vamos a trabajar, pueden hacer con plastilina, un dibujo a color, no sé. Usted verá. Lo que quiero es que traigan para que lo presenten ante la audiencia, que son sus compañeros, y puedan ustedes, ¿verdad?, entender estos temas. ¿Por qué estoy reflexionando sobre esta situación? Porque, jóvenes, yo, si ustedes se dieron cuenta, la semana 1 y la semana 2, ya yo tengo la clase que llaman aquí la clase magistral, ya eso está grabado. Listo, explico a detalle y no, en cada día que voy avanzando como que explico más. Entonces, la semana 1, la semana 2, ahí está la clase magistral. Volverle a repetir una clase tal cual, oye, es como decir 2 veces. Entonces, ok, me toca la clase grabada, que por supuesto yo voy a dar contenido, porque es lógico. Voy a dar, pero no esas 2 horas ni 1 hora. Entonces, fíjense lo siguiente. En esta semana 3 que viene, vamos a trabajar con maquetas. Hagan una maqueta, no sé, acuérdense cuando estaban en la escuela, ¿verdad? En el liceo, no sé. Una maqueta y hágala como usted quiera. La puede hacer con plastilina, con yeso, con arcilla, con anime, con bolita, qué sé yo. Con cualquier cosa que no sea la tecnología en este momento. Porque sí es verdad, la tecnología ayuda mucho, yo no digo que no. Pero vamos a estar claros, la tecnología es un medio, es un soporte allí para yo brindar la información. Pero quien debe retroinformar, ¿verdad? Somos nosotros los participantes que estamos en ese medio tecnológico. Y es en la conversación, en esa dinámica de compartir, que yo pueda saber si ustedes me están entendiendo o no. Cito entonces un espacio para que me digan, ¿qué les parece lo que les estoy diciendo? ¿Se está comprendiendo para la semana 3? Sí, profe. Solo una consulta, o sea, dependiendo de la temática que vayamos, cada semana vamos a ir haciendo algo diferente. En esta vez vamos a hacer la maqueta y entiendo yo que la vamos a ir armando del tema del sistema nervioso, presentando esto funciona así, esto funciona acá, es así como lo vamos a trabajar. Así es, Soto, Jacqueline, porque yo les voy a ir diciendo semanalmente, dependiendo del tema, con qué vamos a trabajar. Por lo menos hay un tema que se llama las emociones. No lo ubico ahorita si está en el cuarto o en el quinto. Ya está elaborado ahí en el aula, solo que ustedes no lo pueden ver, pero ya eso está. Esas emociones, ya yo tengo la estrategia que vamos a usar. Entonces, ese día, cuando toque las emociones, usted tiene que traer papelote y va a traer también papelote y colores. Ese día vamos a trabajar con colores, vamos a pintar y por supuesto vamos a hacer el papelote. Pero es una dinámica que yo les voy a traer y yo les voy a decir, epa, traiga esto, también puede traer revista, ¿verdad? Cortar, que lo que quiero es que sea dinámico, porque yo sé que ustedes son estudiosos, pero también tenemos que hacer la parte dinámica, es decir, que usted me diga a mí qué ha entendido de esta situación. No es que va a repetir la clase, cada uno la va a repetir, pero sí
expresar, ¿verdad? Conceptualizar los conceptos más importantes. ¿Me entendieron allí, jóvenes? ¿Sí? Sí, ok. Voy a pasar la asistencia. Pillajo, Cristian, ¿está? Ah, sí, claro, claro, verdad que se me fue. Ok, listo, bienvenido. Nasimba, Cintia. Presente, profe. Muy bien, bienvenida. Sánchez, Diana. Sánchez, por allá la vi. Ok, bienvenida. Pérez, Juan Carlos. Pérez Juan Carlos, por ahí yo lo vi también, por allá está. Jóvenes, acostúmbrense a mantener la cámara encendida, porque así, mire, uno se conoce, siente que está en clase. Cuando tenemos la aula apagada, la cámara apagada, uno ni sabe si ustedes están allí, pues yo no lo veo. Y lo otro es que es bueno que nos acostumbremos cámara abierta. Ok, Juan Carlos, por ahí te moviste. Ajá. Roncasio, María. Presente. Ajá, por allá vino un chico nuevo. Secaira, Vaca. Es Secaira, ¿verdad? Ay, me van a pagar, qué bueno. Secaira, Vaca, María Cristina. ¿Está? Esta Secaira debe ser porque no tiene acento. Secaira, Vaca, María Cristina, inasistente. No la escuché. Romero, Yadira. Presente. Belén, profe. Tú eres Romero, el apellido, ¿no? Sí, Romero Belén, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerte aquí Belén para que no se me vaya a escapar. Muy bien. Soto, Jacqueline, está allí. Los chicos que se incorporaron, Rodríguez, Edward, Alexander. Preséntate, Rodríguez, delante de tus compañeros. ¿Qué tal? Me llamo la primera clase, en la que es esto. Y tengo 21 años. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bienvenido, Edward. Éramos poco y parió la vaca, que dice, ya somos 12, me alegra muchísimo, ¿sabes? Me alegra, bienvenido. Jiménez, Edwin, Francisca. Jiménez Yaruki es Edwin Francisca, ¿no está? Ok, si llega que se presente para yo saber que está. Ramírez Lema, Caterín, Araceli, son los nuevos. ¿No está? Sí, ella está. Caterín. Presente, profe. ¿No te sirve la cámara? Caterín. Sí, ya está, ya. Una muchacha. Sí. Mi nombre es Catherine Ramírez, tengo 20 años y pues es un gusto, mi primera clase ahorita. Ok, muy bien. Y bienvenida. Y Gracias. Mena Tobar. María. Sí. ¿Está? ¿Cuál es? Sí, profe. También es nueva, ¿verdad? Sí. Bienvenida, preséntate. Bueno, mi nombre es Mariuxi Alexandra Mena Tobar y yo tengo 24 años. En esta ocasión, hoy es mi primera clase y vivo en la ciudad de La Tacunga. Qué bueno. Bienvenidos todos. Entonces, fíjense, vamos a hablar un poquito por un espacio. ¿Qué pasó con la plataforma Moodle? Eva, pues la plataforma Eva. Cuéntenme. Los nuevos, los que llegaron, ¿han tenido algún inconveniente para la administración de la plataforma? ¿Ya se saben manejar, jóvenes, con los foros, con los cuestionarios, con las tareas? ¿Ah? Sí, con el anterior profesor que nos toca nos está explicando un poquito sobre el tema porque yo no pude asistir a la anterior clase ya que tenía un problema con la homologación de materias, pero ya está todo entendido y ya me estoy poniendo al día con todas las clases. Ok. Dentro de esta aula, para que sepan, tienen a la presidenta, que es Jacqueline. Esa es su presidenta que los va a representar. Cualquier situación se comunica con ella. Lo que sí les puedo decir, los chicos que se incorporan tienen que hacer todas las actividades igual. Van a pasar por el cuestionario del foro. Ya yo les habilité para que lo tengan ya listo. Ya dieron una nueva orden hoy, que es hasta el 23, pero ya yo lo había programado hasta el 22, lo voy a dar hasta el 22, porque yo les he dado chancecito. De todas maneras, administren el tiempo allí. ¿Qué pasa? Entonces, semana 1, semana 2. En la semana 1 y semana 2, ya también les reprogramé, si se dieron cuenta, entren ahí, un foro, el cuestionario, lo volví a reprogramar. Y dentro de esa reprogramación, jóvenes, ya pueden adjuntar sus tareas. Los que ya lo tienen listo, no se atrasen. Yo la semana que viene comienzo a corregir. Y ya para el otro sábado les diré cómo han salido. Entonces, fíjense, casi siempre salen bien. Entonces, los otros jóvenes, no se atrasen, porque si ustedes se atrasan, acuérdense que una cosa que yo les quería ir, Jacqueline, coloca por favor tu aula virtual un momentico para mostrarles algo, que tú me lo has preguntado y a mí me quedó el ruido.
Móntalo allí, por favor, que te comparto pantalla, espérate. Ok, lo puedes hacer. Para que vean algo que me interesa que lo aclaremos. Jóvenes, no tengan pena en preguntar a cualquier hora que yo pueda, los atiendo. Jacqueline sabe que Jacqueline, que si yo, a ella le gusta que le digan Jacqueline, que ella me ha preguntado, yo como tengo el teléfono ahí en el escritorio, ustedes inmediatamente, yo al ver el mensaje, yo les respondo. Entonces, no duden en preguntar. Colócame el aula virtual 1, semana 2, la que estamos, semana 2. Ajá, entonces fíjense lo siguiente. En la semana 2, echa para atrás, porfa, en exposición ahí mismo, déjalo ahí, en exposición, déjalo ahí, déjalo en exposición, baja en exposición. Ok, sigue. Métete en la semana 2, le das al semana 2, ok, fíjense. Cuando no les aparezca el contenido, ya saben que le dan encima de la semana, o en la flechita, aparece una flechita hacia la izquierda, ok, sigue allí, baja. Entonces fíjense, jóvenes, lo siguiente. Sigue. Quiero que vean esto. Sigan, allí. Párate ahí. ¿Están viendo la fecha? Jóvenes, esa fecha que está allí, ¿se dan cuenta? Les dice que del 11 al 17, usted tiene que revisar todo lo que está ahí en exposición. Todo lo que dice aquí, la presentación, clase, encuentro, el PDF principal, el PDF en vídeo, el apoyo, todo eso y la clase magistral, por supuesto. Eso lo tiene que usted revisar antes de venir a clase. Esa fecha la tienen que considerar. Ahora bien, sigue avanzando, Jacqueline. Luego tenemos aquí en la rebote, párate en rebote y construcción. En rebote y construcción, rebote siempre será cuestionario, siempre. Yo le estoy agregando 3 preguntas, pero en la medida que yo voy avanzando, a lo mejor le quito una. Entonces, para que ustedes se vayan adaptando, porque este es el estilo de examen que vamos a tener todos ustedes en el examen parcial y el examen final. Entonces, para que se vayan acostumbrando, porque el cerebro también tiene que adaptarse. Entonces, en el rebote, fíjense la fecha, jóvenes. ¿Se dan cuenta que la fecha cambió? Fíjense la fecha, tenemos la fecha del 11 al 24. Eso quiere decir, en estas fechas que aparecen aquí, por eso son las fechas, es que dentro de la actividad cuestionario y foro, ustedes tienen allí, esa fecha está programada desde el 11 hasta el 24. Una vez que llegue el 24 a las 23:55 que están programadas, todas, las mías yo las programo hasta las 23:55. Cuando llegue el 23:56, ya usted no puede participar en ninguna de estas actividades. Entonces, por eso es que tienen que tener presente la fecha que están allí. Eso por una parte. Lo otro, jóvenes, sigue avanzando la comprobación. Si se dan cuenta en la comprobación, se dan cuenta, le cambió la fecha, porque no la puede adjuntar el 11 porque es a partir del 17. ¿Por qué? Porque tenemos clase hoy. Entonces la clase comienza a correr a partir del 17, que es hoy, hasta el 24, que cierra esa semana. Entonces allí, hasta el 24 de esta fecha, usted puede subir su tarea. Para subir la tarea, abre allí, por favor, para los chicos que ingresaron. Afuera le dice lo que se le está pidiendo. Afuera le dice ficha. Bueno, pero, entonces fíjense, dale allí. No exceder de 3 fichas, yo le coloco allí. Agregar entrega, dale allí para que vean los chicos. Agregar entrega. ¿Ok? Agregar entrega, se les abre, ¿verdad? Calmadita allí. Dale entonces allí en archivo. Un clic a apuntar. Dale allí. Ahí seleccionar archivo. Te pusiste fina, Jacqueline. Selecciona cualquier archivo, por supuesto, donde tenga el documento, ¿verdad? Le da, no le vamos a dar ahorita porque, claro. Y ella le adjunta y le pone el nombre, subir, ¿verdad? Subir. Ok, error, por supuesto. Y salga de ahí, cierre. Y después de ahí, jóvenes, cierre allí. Y después de ahí, guardar cambio y eso es todo. Se acabó, subió la tarea. Usted tiene que comprobar, que les ha pasado a muchos estudiantes, que creen haber subido y no les guardó los cambios. Ella le guarda los cambios cuando usted le dice guardar cambio, que esté seguro, porque a veces tarda, porque si está pesado el archivo. Entonces, al guardar cambio y se acabó. Listo. ¿Alguna pregunta sobre esa situación, jóvenes? Profe, también explicarles del foro, que se hizo como una extensión porque la otra no había cambiado la fecha. Sí, ok, vámonos otra vez entonces. Aquí, jóvenes, vámonos entonces. Ya cómo se ha puesto, ahí viene una chica que es Mena. ¿Cuál es esta Mena? Mena estaba, que se había salido. Entonces, fíjense, sigue, camina. Camina en el foro, o sea, en la plataforma. Allí les aparece foro extensión, porque
no aceptó, o ella a veces se pone así, es en algunas semanas, ya me ha pasado. ¿Ve? En este foro, de aquí en el primero, teoría de la gestal, allí si usted le da, no le va a permitir adjuntar foro. En este sí, profe. En este que dice extensión, sí. Claro. En el anterior, que está normal, digámoslo, en ese no lo permite cambiar. No, Exacto. Entonces, en extensión, jóvenes, en extensión, le dan allí y le aparece, abre por favor las dos preguntas. Jóvenes, fíjense lo siguiente, vamos a hablar aquí sobre el foro. Generalmente en el foro, ¿qué hacen ustedes? Se lo digo porque ya yo tengo un año con la U Israel. ¿Qué hacen los estudiantes en el foro? Copian y pegan. Joven, esa no es la idea. No es copiar y pegar y me va a poner un párrafo allí casi de una página. No, 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 no. Uy, no. Es, fíjense, yo les coloco también no exceder, aquí está, se lo puse en azul, qué raro, se me fue, me dormí. No exceder de 2 párrafos. ¿Por qué 2 párrafos? ¿Qué es un párrafo? Un párrafo está compuesto por líneas, ¿verdad? Por ideas, por palabras que no exceden de 12 líneas. Es decir, más de 12 líneas no puede ser un párrafo. Menos de 5 tampoco, es entre 5, 10 o 12. Entonces, usted allí no es que va, es lo que usted entienda. Si yo leí a Gunn, ¿verdad? ¿Cuál es el aporte teórico de Gunn? Ah, bueno, es esto y esto y esto, rapidito. Pero fíjense, entonces, ¿qué es la idea del foro? Que como estamos construyendo, jóvenes, el conocimiento, es que si Jacqueline dijo, ah, bueno, Gunn dijo que esto, el aporte es que la percepción es un aspecto importante que hay que tener en consideración en cuando observamos, ¿verdad?, la conducta humana, que diga Rodrigo Lozano, sí, tienes razón, Jacqueline, pero también dijo tal cosa. O sea, que haya un hilo conversatorio, que ustedes sigan ese hilo conversatorio, porque si no queda como un aporte aislado. ¿Sí? ¿Me entendieron con eso, por favor? ¿Me entendieron? Sí, profe. Profe, otra consulta. Dentro de esta extensión que nos habilitó, se abrió nuevamente como las mismas preguntas de la semana 1. Todo es igual, solo lo que hice fue extenderles la fecha. Yo no Claro, pero tocaba abrir, tocaba responder esta extensión con las preguntas de la teoría de Ansted, de Gestalt, perdón, de Gestalt, ¿cierto? No sé, cada uno es una semana 1, es la semana 1. Yo no puedo mezclar semana 1 con semana 2. Ya quería responderte en la parte de la extensión, pero en las preguntas. Ajá, busca la extensión del foro 2, ¿verdad? Que ese es lo que hice. Ok, son las mismas preguntas. Yo lo que hice fue copiarla y ¡pam!, la pegué. No hice más nada. En la semana 2, en cambio, tenía la teoría. Entonces, verás, ábrele ahí. La teoría de los Gestalt, dices tú, de la Gestalt. Esas son las preguntas que dice la teoría de las Gestalt y una persona plenamente funcional. Son diferentes preguntas. Claro, son diferentes preguntas. Ah, vuelve, ya va, está muy bien esa observación. Vuelve al foro 1. Entonces, porque el foro 1, perdón, en el foro la extensión del 1. Entonces, yo respondía las preguntas que eran, obviamente, de la semana 2. En este caso, la teoría de Gestalt, ¿cierto? Claro, así es. Pero abre la extensión en la semana 2. Ábreme la extensión ahí. Puede suceder. Dale ahí en el foro, pero la semana 2. Estamos en la semana 1. ¿No hay extensión allí? Ábreme el foro de la psicología, por favor. Sí, porque sí, seguramente. Vamos a revisar. Ah, ¿y el 2? El 2, o sea, le jala, pero es como que con las mismas preguntas de la 1. Me equivoqué entonces. Si es así, volvemos a reprogramar. Póngaselo en la semana 2. Parece allí en la semana 2. Entonces, claro, porque si estamos repitiendo la pregunta de la semana 1 es que claro, me copié mal. Mira, que yo nunca me he podido copiar, nunca me he podido copiar bien. Ajá, la semana 2. Entonces, revisen, a ver, por favor, la semana 2, extensión. Si es así, muy bien la observación. Aquí. Ok, abre allí. Sí, tiene razón. Entonces, jóvenes, los que participaron allí, déjenlo así. Déjenlo así. Pero, con la respuesta de la 2, ¿cierto? Porque yo le hice con respuesta 2. Exacto, sí, porque está allí mal estamos hablando de la semana 1 en la semana 2. Entonces, bueno, dejémoslo así y jóvenes. Agreguemos entonces, yo ahora cuando terminemos la clase, le vuelvo a agregar otra extensión de las preguntas número 2, ¿ok? Eso fue que me copié, me confundí. Pues ese día también yo le dije a Jacqueline que estaba ocupada. Pues. Bueno, entonces, jóvenes, muy bien. Eso no hay problema porque como yo soy la que la administro, yo puedo cambiarles otra vez y le agrego las preguntas, no hay problema. Ahora bien, entonces le ponemos extensión 1. Ahora bien, jóvenes. Hasta allí la administración no tienen problema, ya se sienten en confianza. ¿Sí? Ok, salgamos de ahí, Jacqueline, y voy a la semana 1 yo. Salga de ahí para colocar. Entonces, fíjense, jóvenes, a mí me interesa muchísimo, que también estaba reflexionando, pues yo pienso mucho en mis alumnos, porque ustedes son alumnos que van a ser incorporados a un nivel X ya cuando pasen a grado. Y mi responsabilidad es que usted tenga esa cabeza repleta de conocimiento, no de información. Entonces, fíjense lo siguiente.
Vamos a hablar un momentico aquí, jóvenes. Vamos a hablar un momentico aquí para los chicos que comenzaron, que aunque está la clase allí, ¿verdad? Está la clase de la semana 1 grabada, yo les voy a hacer algunas preguntas, voy a concretar algunos aspectos de esta que me interesa, no toda la clase, ¿verdad? Porque me interesa muchísimo, jóvenes, que ustedes se aprendan bien, muy bien las teorías. Cuando el tema 1 nosotros tratamos lo que es la psicología, ¿verdad? La naturaleza, o sea, el origen de la psicología. Y lo vimos desde los corrientes, desde el pensamiento clásico y el pensamiento contemporáneo. Por allá preguntaba Cristian, Juan, no recuerdo uno de los dos, pero ¿cuál es el pensamiento clásico? El pensamiento clásico es el origen de los pensadores griego, de los pensadores griegos. Entonces, fíjense que más adelante, ¿verdad? Ya este concepto está ahí, ya lo trabajamos, ya es de usted que lo analice, lo lea, pero trabajamos un actor, ¿verdad? Que fue Platón, y él es un pensador, por supuesto, un representante de la filosofía y de la psicología, por supuesto, de la psicología clásica. Vimos a Platón y hablamos de 3 aspectos interesantes allí, ¿verdad? Que él consideraba al hombre en 3 dimensiones, como es la razón, las pasiones nobles y las pasiones bajas. Si ustedes se ponen a observar, esa es importante, porque de allí partió la teoría de las 3 caras del cerebro, de las 3 partes del cerebro. Y ya Platón en sus orígenes pensaba, ¿verdad? Ya dividía al hombre desde esa razón, es decir, consideraba que el hombre tenía la neocorteza cerebral, porque es allí donde ocurren los procesos, ¿verdad? De la división, pues del cerebro, mejor dicho, del cerebro, porque en la totalidad del cerebro se da todo ese procesamiento de la información, y ya él, ¿verdad?, decía que el hombre tenía un aspecto de racionalidad lógica. También lo veía de las pasiones nobles, que tiene que ver con esas acciones virtuosas, que es sencillamente todo aquello que tiene que ver con la compasión, ¿verdad? Con las acciones de la bondad, y eso tiene que ver con el lado derecho del cerebro humano, y por supuesto está desarrollado con la afectividad, con los sentimientos, y eso tiene que ver con el lado del cerebro límbico, es decir, el cerebro límbico. También lo veía desde el otro lado, que es las pasiones bajas. Y en las pasiones bajas ya él no le había colocado las 3 partes del cerebro, pero las pasiones bajas están asociadas, ¿verdad?, con el cerebro reptil. Entonces, esto es importante que lo recuerden, lo pueden profundizar y bueno. La otra parte importante, ya esto ya yo lo hablé, es que hablamos del padre de la psicología. ¿Y quién es el padre de la psicología? El padre de la psicología es Jung, ¿verdad? Ahí lo tienen. Ahí tienen, lo que pasa es que esta primera lámina tienen, ¿verdad?, efectos, venían con efectos del formato. Entonces, Jung, ¿verdad?, es un hombre que es importante conocerlo porque él es el padre de la psicología experimental. Yo les recomiendo a los chicos, a todos, que como ustedes están llegando ahorita, ¿verdad?, que por supuesto los nuevos, que dicen nuevos, que no son de todos son nuevos, que lean a Jung, ¿verdad? Y Jung, por supuesto, habló de la psicología experimental, también hablaba de todo ese proceso, ¿verdad? Y yo les expliqué ya que esa psicología experimental tiene que ver con el método científico, porque el método científico lo que hace es que a través de la observación, ¿verdad?, cuantifica, demuestra, prueba hipótesis para sacar conclusiones generalizadas, y por eso es muy importante revisar este autor. Por supuesto que Jung trabajó varios aspectos, ¿verdad?, que ahí se los dejo para que lo revisen, y eso está en el aula virtual, yo no me voy a detener. También hablamos de William James, porque es un autor que es importante que usted lo conozca, porque él, por supuesto, tiene que ver con la psicología, con la psicología funcional. Yo les expliqué, ¿verdad?, por qué somos funcional, ¿verdad? Primero, porque nuestra sociedad está estructurada por poderes, y por supuesto dentro de esos poderes, así como estamos estructurados, así mismo funcionamos. Y dentro de esa psicología funcional, pues busca una explicación de cómo los sistemas, porque acuérdense, empezando por la sociedad, que es un sistema, cómo los sistemas sociales, y por supuesto el sistema del hombre, funciona perfectamente en armonía con los otros órganos del cuerpo humano. También, por supuesto, usted es un psicólogo, que es importante que ustedes lo revisen, allí les dejo el contenido, no me voy a detener porque ese chalala ya no está grabado, ya pregrabado y grabado, imagínense ustedes. Que además de eso, Juan Carlos hizo una exposición excelente que también está allí, que lo pueden ver. Otro actor que también vamos a revisar
más adelante, pero que está allí, es Sigmund Freud, ¿verdad? Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. ¿Quién no ha escuchado a Sigmund Freud, verdad? Un hombre muy espectacular, ¿por qué? Porque primero que es el padre del psicoanálisis, ha hecho muchos estudios, ¿verdad? Él fue el que dividió los 3 estados de la personalidad, como es la personalidad yo, ¿verdad? El super yo y el ello, y también trabajó todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la histeria, ¿verdad? Y todos esos aportes que dio Freud, sobre todo en la sexualidad, de la niñez. Eso es un aporte muy importante. Y, por supuesto, que Sigmund Freud se le conoce como el padre de del psicoanálisis porque él trabajó con el psicoanálisis. Y además de que trabajó con el psicoanálisis, trabajaba mucho lo que era el método introspectivo, es decir, la comunicación introspectiva, que tiene un valor en este siglo XXI de mucha importancia. Asimismo, ¿verdad? Trabajamos también ya estos actores, es la teoría, lo vamos a volver a ver, porque este actor, Sigmund Freud, ¿verdad? Lo volvemos a ver, y por supuesto a Lev Vygotsky también lo vamos a ver, pero Lev Vygotsky ya él pasa a ser el padre de la psicología del desarrollo, pero también él hablaba de lo que tiene que ver con la psicología social. A Lev Vygotsky, él decía que nosotros en ese... debe ser que se sale, en esa socialización que hacemos, ¿verdad? En el contexto social, de una u otra manera nosotros tenemos que, vamos aprendiendo la primera simbología, los conceptos, a través del lenguaje. Recuerden que nosotros somos seres dialécticos y de una u otra manera, como seres dialécticos, ¿verdad? Nos comunicamos mediante las palabras, y por eso es que él hablaba de eso. Y la psicología de desarrollo, ¿por qué? Porque acuñó todo lo que tiene que ver con la inteligencia, es decir, él buscaba una explicación de cómo el hombre en esa socialización podía ser más inteligente o menos inteligente. También, ¿verdad? Uno de los aspectos de Lev Vygotsky, ya vamos a darle con el ratón, ¿será? Ok, es que lógicamente a Lev Vygotsky, la mayoría que lo conoce es por lo siguiente, por la zona de desarrollo próximo. En esa zona de desarrollo próximo, que lo pueden ver acá, ¿verdad? En esta primera línea, zona de desarrollo próximo, él decía que simplemente él demostró que los niños en cierta edad también pueden aprender más allá de la edad donde se encuentren. Es decir, que si yo soy un niño, ¿verdad?, de 3 años y yo soy estimulado a tiempo, yo puedo desarrollarme más y aprender más de lo que está etiquetado en la sociedad. Cito un ejemplo. Si yo soy un niño de 4 años, ¿verdad? Yo puedo aprender cosas que a lo mejor, como la psicología de desarrollo dice, ¿verdad? Como Jean Piaget, cito un ejemplo para que me entiendan. Jean Piaget dice que de 2 a 7 años se adquieren las primeras herramientas cognitivas, las primeras simbologías, pero hasta allí, ¿verdad? No hay un pensamiento abstracto, no hay un cúmulo de conceptos abundante. Entonces, Lev Vygotsky dice, es que un niño puede desarrollar esa inteligencia y puede ir más allá de la edad que él tiene en un aprendizaje, más allá de la edad donde se encuentra. Entonces, eso es importante porque la zona de desarrollo permite, ¿verdad?, que el niño pueda ser estimulado y pasar a otros grados de avance en esa inteligencia. Y por supuesto, allí les dejo esa lámina para que la analicen, la revisen, inshallah. Luego también hablamos, ¿verdad?, para los jóvenes de Jean Piaget. Por supuesto, Jean Piaget es un hombre que es muy conocido. ¿Por qué? Porque, bueno, además de que fue padre, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con el ambiente, los genes, la herencia, por supuesto que habló Jean Piaget del proceso de acomodación de la información. Y en ese proceso de asimilación y de acomodación, por supuesto, Jean Piaget era un psicólogo cognitivista. Y ese psicólogo, porque eso es lo que yo quiero que diferencie, ¿cuáles son los psicólogos conductistas? ¿Cuáles son los psicólogos sociales? ¿Cuáles son los psicólogos de corte cognitiva? Y por supuesto, constructivistas, los sociocríticos y todo eso. Para que cuando lleguen a psicología, en el nivel que les toque, ya ustedes, no, a mí me hablaron ya de la psicología humanista, ya a mí me hablaron ya de la psicología conductista, o sea, ya ustedes se tienen que ubicar. También les voy a decir otra cosa, no es que usted se tiene que aprender todos esos textos de psicología, porque eso es imposible, pero tener las ideas principales de cada uno, de los aportes de cada uno de las psicologías. Cito, psicología conductista, ¿quiénes fueron los representantes más importantes, verdad? ¿Y qué dijeron ellos? Simplemente. Y así en cada una de las psicologías. Entonces, volviendo a Jean Piaget,
Piaget, ¿verdad? Él es muy recordado por dos cosas. Que primero porque él explicó muy bien cómo es que el ser humano en esos procesos cognoscentes, ¿verdad? En esos procesos cognoscentes puede asimilar, acomodar la información y luego aplicarla. Entonces, en esa asimilación y acomodación, Jean Piaget se gana un premio. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros, ¿verdad? En esa socialización vamos adquiriendo la información del medio externo, la vamos asimilando, ¿verdad? La acomodamos en nuestro cerebro, la aplicamos, o sea, primero antes de aplicarla la codificamos y luego la aplicamos. Entonces, otro aspecto que también se le debe a Jean Piaget es esta de la teoría del desarrollo, por supuesto, porque él decía las etapas de desarrollo. Y ahí él hablaba, lógicamente, de lo que tiene que ver con la etapa motora sensorial, ¿verdad? Que va de 0 a 2 años, como lo observan allí, la etapa preoperacional de 2 a 7 años, la concreta operacional de 7 a 12 y la etapa operacional. Esas etapas etiquetaron de una u otra manera el desarrollo del ser humano y por eso es que después Lee Vygotsky dijo, no, pero si yo estoy de 2 a 7, a lo mejor puedo tener, ¿verdad? Un aprendizaje latente y yo puedo tener 7 años, pero a lo mejor en esos 7 años aprendo de chicos de 8, de 9 y de 10 y puedo tener un aprendizaje más allá de la edad donde yo me encuentro. Esa fue la diferencia. Entonces, fíjense que después sale, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la teoría conductista, ¿verdad? Que allí tenemos a Friedrich Skinner, que fue uno de los padres, con Skinner y Pavlov son los padres de la psicología conductista. Entonces, el Friedrich Skinner, ¿verdad? Tiene que ver con todo lo que es la conducta, pero él trabajó con estímulo-respuesta. Es decir, bajo un modelo de estímulo-respuesta se va a generar un cambio de conducta por los reforzamientos, ya sean positivos o negativos. Es decir, en un reforzamiento de conducta nosotros podemos cambiarle la conducta a una persona o a un animal. Ese también lo hablamos ya, ¿verdad? Y ahí les dejo algunos principios, por supuesto. Y después hablamos, allá habló Juan de Pavlov. Pavlov fue muy conocido en la psicología conductista porque primero se ganó un premio mundial, ¿verdad? De que él observó los animales que salivaban, ¿verdad? Y cómo él, a través de un estímulo, hizo que el animal, sin ver el alimento, siguiera salivando, solamente con escuchar la campana. Eso lo hizo Pavlov. Pero también, además de que hizo eso, descubrió que nosotros, en ese sistema digestivo, también, ¿verdad? Hay un proceso allí de digestivo y es por eso se ganó el premio Nobel. Eso fue Pavlov. Entonces, bueno, dentro de eso, más allá de seguir repitiendo, lo que les quiero decir, que hagan una ficha, ¿verdad? Un cuadernito, no se vayan guardando esta información en su cerebro, para en el baúl de los recuerdos, para que cuando ya les hablen de la psicología conductista, ajá, ya yo sé quiénes son ellos. Cuando le hablen de la psicología constructivista, no hemos hablado todavía de ellos, eso también. Entonces, claro, también está, que lo vamos a ver más adelante, Bandura, ¿verdad? Albert Bandura, que es de la psicología social, y también ese es muy importante revisar. Yo simplemente le estoy dando los nombres para que vayan profundizando en esos conceptos. ¿Listo? Bueno, jóvenes, ahora bien, vamos entonces a presentarnos otra vez en el tema número 2. Y estamos en el tema número 2. ¿Alguna pregunta con relación a esto? ¿Preguntas no? ¿Vamos bien? Bueno, entonces fíjense. Ok, tenemos a Sócrates, por supuesto. Yo en aquella oportunidad, ese filósofo griego, Sócrates también es un filósofo griego, representante de la psicología clásica, por supuesto. Debemos revisar a Sócrates, porque Sócrates, más allá de cualquier cosa, Sócrates también hablaba, ¿verdad?, del método socrático. Y lógicamente, él decía que a él le interesaba a Sócrates. Él decía, ¿será que la gente tiene algún significado de lo que está diciendo en ese chalala? Entonces, él lo que quería era, Sócrates nunca hizo largos discursos, nunca lo hizo. Incluso Sócrates tampoco escribió largas retóricas, sino que en esa retórica que hacía él, era simplemente aplicaba el método socrático. ¿Y cuál es el método socrático? Allí lo pueden observar en pantalla, ¿verdad? Es un debate que hacía Sócrates. En ese método dialéctico le preguntaba a la gente, simplemente a través de una pregunta, él volvía a repreguntar y jamás hizo una retórica con nadie, nunca. Él fue muy conocido, Sócrates, porque primero fue el padre, imagínense ustedes, él fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles, pero Sócrates fue el hombre en el mundo y sigue siendo el hombre de los filósofos griegos más inteligentes del mundo. ¿Por qué? En esa época. ¿Por qué? Porque Sócrates, incluso yo les comenté, ¿no?, que él iba caminando por allá y una chica de estas que leen las manos le había dicho
que quería leerle la mano y le dijo que él era el hombre, que iba a ser el hombre más inteligente y considerado más inteligente del mundo, y él se empezó a reír y le dijo que no. Él lo que hacía era largas caminatas, se la pasaba caminando por el mercado, y en ese mercado lo seguían los discípulos, porque él tenía sus discípulos, entre ese Platón, ¿verdad? Y los demás. Y le decía, yo recuerdo a Platón, ¿no? que, bueno, que él les hacía era pura preguntas, y preguntas, y preguntas. Y él, así es conocido en el mundo por el método socrático, que es el debate socrático. Es un método dialéctico o demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas. Es decir, él simplemente lo que hacía, lo pueden observar allí en la presentación, él lo único que quería era saber, ¿verdad? A través de su demostración lógica, si usted tenía una idea de lo que estaba hablando. Simplemente ese era el método dialéctico. Lo otro de jóvenes que más adelante, ¿verdad? Yo lo dejo allí, claro, por supuesto, también a él se le debe, antes de todos, ¿verdad? Porque ellos son antes de todos estos psicólogos, él generó todo lo que tiene que ver con la introspección, todo lo que tiene que ver con ese proceso de mirar en el interior. En ese mirar en el interior es lo que conocemos como la comunicación introspectiva, es decir, el modelo de introspección. Es mirar en el interior, mirarme hacia sí mismo para saber, ¿verdad?, mi forma de pensar, de expresar, de sentir, de actuar. Entonces, en ese proceso introspectivo, ¿verdad? Nosotros tenemos que escuchar en mente en blanco a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, para ver, ¿verdad?, en esas primeras palabras, ¿qué dice? ¿Qué dice? No en la retórica de 2 horas, 3 horas, no. Ya está también, ¿verdad? Ya está demostrado también que cuando nosotros hablamos en un primer encuentro, en ese impacto que tenemos con nosotros, las primeras palabras que nosotros decimos, expresamos en ese contenido discursivo o dialéctico, allí hay un contenido bien importante que debemos analizar. Entonces, la comunicación introspectiva, cerrando esa idea, ¿verdad?, nos permite mirar hacia nosotros mismos para conocer nuestra forma de pensar, de expresar, de sentir y de actuar. Luego, por supuesto, aquí les traigo, y porque yo le voy a dar paso hoy a mi compañero, pero yo estoy hablando de la parte epistemológica porque esto es lo que vamos a ir diferenciando. Después tenemos aquí, ¿verdad?, un aspecto muy importante que es la fenomenología. Si ustedes observan en la pantalla, la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología, jóvenes? ¿Qué entendieron ustedes de fenomenología? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien de ustedes? ¿Qué entendió de fenomenología? Fenomenología, jóvenes. Mientras chequeo que mi... Ajá, ya. ¿Qué entendieron de fenomenología? A ver, alguien que haya leído y que se gane un punto hoy. A ver. Es el estudio de los fenómenos. Ajá. Yo, doctora. ¿Sí? Cuéntemelo, fenomenología. ¿Qué entendieron ustedes de todas esas letras que yo les coloqué allí para el resumen? Pues es un resumen que yo les hago allí. ¿Qué es la fenomenología? ¿Qué quiere decir la fenomenología? A ver. Es un estudio fisiológico del mundo. Ajá, ¿pero de qué? ¿Cómo lo entiendes tú con tu propia palabra? Nos habla de las experiencias vividas. Exacto. La fenomenología tiene que ver primero con toda esa retórica dialéctica que hace el hombre, ¿verdad?, expresándolo mediante esa experiencia del mundo vivido. Es decir, la fenomenología es todo aquello, ¿verdad?, que estudia lo que yo siento, lo que yo he vivido en esa experiencia de vida. La fenomenología trata de explicar toda esa experiencia que ha vivido el sujeto, pero no desde la interpretación externa, no desde el lado del otro, sino desde la comprensión, ¿verdad?, desde la comprensión dialéctica que haga el hombre o el sujeto, porque ellos fueron los que acuñaron ese término del sujeto, el sujeto de su experiencia vivida, en esa experiencia vivida. Entonces, fíjense que hay un término muy importante que lo usa mucho la fenomenología, que es la epogé. Aquí no me lo deja ver esto, pero ahí está, la epogé. La epogé quiere decir poner entre paréntesis todo aquello, ¿ah? La epogé es poner entre paréntesis todas mis creencias, mis costumbres, mis ideas, mi mundo vivido yo como investigador o como psicólogo, como terapeuta, no sé, no me llega. Entonces, ese mundo vivido, en mi mundo vivido como psicólogo, ¿verdad? O
o asesor, yo tengo que poner entre paréntesis todas mis creencias, todas mis ideas para escuchar a la otra persona, sus experiencias vividas. Es el sujeto el que va a expresar ese contenido vivido. ¿Pero cómo lo expresa? Mediante, por supuesto, la comunicación verbal y la comunicación escrita, o también a través de la aplicación de test proyectivos, ¿verdad? O pruebas psicológicas, y lógicamente también mediante la comunicación no verbal. Entonces, en esa experiencia vivida, desde las fenomenologías, son todas aquellas experiencias que ha vivido la persona y por supuesto las quiere expresar. Y eso lo hace a través de un discurso descriptivo, es decir, desde la psicología descriptiva, ¿verdad? Nosotros, dentro de eso, en esa psicología descriptiva, nosotros, lógicamente, lo que hacemos es puro escuchar para analizar y, por supuesto, comprender el contenido dialéctico que me está expresando ese sujeto. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué les traigo yo esta parte epistemológica de la psicología? Porque antes de llegar lógicamente a la psicología humanista, primero pasamos por todo esto, por la fenomenología. Y lógicamente también tiene que ver con el existencialismo. El existencialismo, por supuesto, hay muchos representantes, entre ellos Nietzsche. Nietzsche es un autor que yo les recomiendo que también lean bastante, porque Nietzsche, apague el micrófono, porque Nietzsche, ¿verdad? Ya va, déjenme buscar aquí porque tiene, no sé qué se hizo. Ok, entonces Nietzsche, ¿verdad? Es un autor que negaba, él decía que estábamos solos en el mundo. Y ese existencialismo... en ese existencialismo joven, ya va, vamos a silenciar a estos chicos, tienen el micrófono prendido. Ajá, vamos a silenciarlo porque eso no se puede, joven. No se le escucha, profe. También se silenció. Listo. Lo silencié y me silencié yo. Listo. Entonces, bueno, jóvenes, ahora sí, ¿me escuchan? Entonces, fíjense lo siguiente, jóvenes. Dentro del existencialismo está a Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Nietzsche es muy conocido, primero porque él era muy polémico, él era un alemán, ¿verdad? Muy polémico. Él decía que estábamos solos en este mundo y que la vida era patética prácticamente, que era existencial, que veníamos a esta vida era a sufrir. Incluso él negó todo lo que tenía que ver con Dios, él negó la creencia de Dios, él decía que eso era pura mentira, que nos habían dado esa situación de creer en Dios, pero que Dios no existía. Nadie existía sino los seres humanos, nosotros el humano, el sapien. Ese sapien en esa humanidad estaba solo en este universo. Así que él, de verdad, fue muy polémico. Hasta su día que fue, ¿verdad? Ya falleciendo, ya Nick negaba a Dios. Sin embargo, sus últimas palabras fueron hacia Dios. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que el existencialismo empezó a preguntarse lo que ustedes observan en la pantalla. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué o por qué existe el ser humano en este universo? ¿Será que el ser humano nada más viene a echar broma a este planeta Tierra, a acabar con el ecosistema, a acabar con las especies humanas, incluso con el coronavirus? Ustedes no se dieron cuenta que cuando llegó el coronavirus, eso fue verdad, yo no sé si ustedes se enteraron, pero yo se lo voy a decir a modo de chisme, que en Estados Unidos, Perú, la gente estaba asustada, porque cuando vino el confinamiento ese que nos encerraron, pues, ¿qué pasa? Allí, si ustedes se dan cuenta, hubo aves, especies que no se habían visto en todos los años de este siglo XXI, y una vez que el sapien lo encerraron, ¿verdad?, en su casita que no salía, esa especie volvió a salir. ¿Por qué? Porque nosotros somos destructivos al 2000%. El hombre, el sapien, con su sapien, ha acabado con casi toda la naturaleza humana. Entonces, ¿qué pasa? Justamente Nick y todos estos actores que ustedes observan allí, ¿verdad? Soren, decían que ¿qué sentido tiene la vida? ¿De verdad tiene algún sentido? Nada más venir a dormir y a comer, después nacer y sufrir y morirse. O nacer, ser feliz y morirse. ¿Hay algún sentido? Pregúntenselo ustedes. ¿Para qué o por qué existe el ser humano? ¿Será que tiene una misión o viene simplemente a enamorarse?
¿Existe libertad realmente de pensamiento? No estamos muy condicionados por nuestra sociedad. Entonces, dentro de esos planteamientos, Nietzsche es un actor que hay que leerlo de verdad, leerlo en profundidad, aunque él cuesta mucho entenderlo, pero sí vale la pena hacerlo. Entonces, el sentido de la vida, jóvenes, ¿por qué creen ustedes que muchas personas en esa edad, ¿verdad?, evolutiva, en ese desarrollo, van perdiendo el sentido de la vida? Ustedes no ven que hay gente que llega a 40 años, 50 años y no han encontrado el sentido de la vida, no supieron para qué vinieron a este mundo. Siempre hay un sentido, ¿verdad? Hay una misión que nosotros tenemos que cumplir. Solo es que como nosotros estamos programados a través de una alineación, de un enajenaje, porque nos enajenaron el pensamiento, nuestra forma de sentir y de actuar. Lógicamente, a Rodrigo Lozano es muy vanidoso ese chico. Entonces, eso se toca ese cabello. Entonces, bueno, Lozano, entonces como vinimos, ¿verdad?, a este mundo a ser, no hemos desarrollado nuestro ser, hemos desarrollado el raciocinio, es decir, el sapien, hemos desarrollado conductualmente un modelo para actuar. Nos hemos desplazado en esa socialización, es decir, hemos desarrollado a media una inteligencia social, pero no hemos Hacemos un flyer para que invites a tus amistades y así. pero no hemos desarrollado pero no habíamos jóvenes. Ahorita por el momento Si lo cierro allí se me quita, ¿por qué? Ah, ya, ok. No habíamos desarrollado, jóvenes, por supuesto. Volvemos aquí. No habíamos, ¿verdad, jóvenes? No hemos desarrollado en esa totalidad, no hemos desarrollado el ser, ese sentido que debe tener el ser en conciencia individual y por supuesto social. El hombre ha desarrollado la conciencia individual y ese es uno de los problemas. Bueno, aquí también les dejo, jóvenes, a Friedrich Nietzsche con otras ideas, por supuesto, para que las revisen. Y aquí está, ¿ves?, la existencia. Este es Nietzsche. Él dice que es nada, o sea, la vida es nada, el espacio es nada y todo lo llevó a nada. Entonces, en esa nada, ¿verdad?, puro de sufrimiento, dolor, así lo veía él, también decía que había una verdad absoluta que había que desmontar. Y entonces en esa verdad absoluta la sociedad se ha mantenido durante siglos negando otra verdad que es la verdad de la realidad. Y en la realidad y la irrealidad nosotros hemos venido desenvolviéndonos, porque vivimos conceptualmente hablando dos realidades paralelas. La realidad, ¿verdad?, que lo dice la letra, los principios, las teorías, los postulados, pero en la realidad del día a día existencial no se han dado explicaciones óptimas, ¿verdad?, para poder mejorar la calidad de vida. ¿Y por qué no nos hemos entendido? Empezando porque nosotros los seres humanos no nos hemos entendido. Cuando estamos en convivencia no nos entendemos ni papá ni mamá, empezando por ahí, ¿verdad? Y mucho menos papá, mamá e hijos. Y tampoco mujer, el varón con la esposa o el esposo con la esposa. Y mucho menos si lo ampliamos a un radio más amplio, ¿verdad?, en la sociedad actual. La gente no se entiende. ¿Por qué no se entiende la gente? Porque todos escuchamos desde nuestra intención. Nosotros somos muy egoístas y uno de los problemas que tenemos es somos muy egocéntricos y además de que somos egocéntricos tenemos unos valores de egoísmo muy impregnados. Y además de eso, lo que decía Nietzsche, y por eso es un autor muy reconocido en el mundo, porque tenemos la verdad absoluta, es decir, nos hacemos tan dueños de la verdad absoluta que contradecir a otra persona está mal. Entonces, eso no debe ser, porque en una línea de polaridad, es decir, dos personas que no piensen igual, porque nadie va a pensar igual. Uno a una vez al marido le dice que sí, pero por dentro, si supieras que estoy pensando todo lo contrario. Entonces, y así, cuando somos novios, peor, porque el enamoramiento es de miento, esa relación de pareja entre dos en ese noviazgo, es más la mentira que uno se dice, por eso es enamorado. Estás enamorado, pero mientes mucho. Entonces, en ese enamoramiento, entonces nos hacemos dueños, lo que les quiero decir, más allá de la letra, es que nos hacemos dueños de la verdad y verdad absoluta que han acabado con el mundo. Porque si no fuera así, ¿por qué se han dado las guerras? Porque nos creemos dueños de la verdad. Y se dio la Primera y la Segunda Guerra sin meter todas las guerras que hemos vivido anteriormente. Entonces, bueno, más allá de eso, ¿verdad?, también está allí lo que es las neuronas espejo. También es importante que lo lean porque las neuronas espejo, eso es un aporte de la neurociencia, aunque está más viejo que yo. Ese aporte de la neurociencia igual que se está manejando mucho en la actualidad, ¿sabes? Las neuronas espejo. ¿Y qué quiere decir las neuronas espejo más allá de todas estas letras? Bueno, que las neuronas espejo es que nos identificamos con el otro, nos identificamos en el dolor con el otro una vez que reconocemos en nuestra conciencia esa situación. Yo no puedo ponerme en el lugar, por decir, cito un ejemplo, de un drogadicto
un alcohólico porque yo no he vivido esa experiencia, o sea, ni soy drogadicta ni soy alcohólico, o de una señora trabajadora social que es bien conocida en la sociedad como prostituta. Entonces, su mundo, su experiencia vivida es diferente a la nuestra. Entonces, ¿qué les quiero decir? Solo nos identificamos, según esta explicación de las neuronas espejo, cuando ya eso que está afuera lo tenemos guardado en nuestra conciencia, es decir, hemos vivido esa experiencia. Bueno, allí les dejo también esas letras y comenzamos entonces con la teoría, por supuesto, la psicología humanista, que hoy tengo un invitado muy especial, que es nuestro compañero Cristian Villajo, que yo sé que se va a lucir porque ya está. Entonces les dejo allí, ¿verdad? Vamos a cerrar este chat y les dejo el espacio a Cristian y ustedes, por supuesto. Yo quiero más allá, porque yo sé que en las clases del chalala, yo no sé, bueno, he tenido dos grupos de estudiantes. Uno que les gusta el chalala, que les gusta que uno les explique. A mí incluso una alumna me dijo una vez, mire, profe, si yo voy a venir a exponer aquí, apuro yo de hacer, yo no quiero mis clases así. Yo le digo, bueno, eso no es cuestión mía, esas son las directrices que me dan a mí, yo lo que hago es seguir línea. Pero también les digo lo siguiente, es interesante compartir espacios entre varios para que no nos sintamos tan aburridos. Bueno, entonces escuchemos a Cristian. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesora. El día de hoy me puse a hacer los dispositivos y como le dije, lo mío no es tanta, como usted dice, tantas citas y más vivencial. En sí, la psicología humanista habla del ser humano, hacerlo un todo, ¿ya? Las experiencias cumbres son eventos agradables o desagradables que marcan la vida a una vida, pero si uno puede aprender de ellos. ¿Qué se refiere a esto de experiencia cumbre? A veces la experiencia cumbre de una persona puede ser graduarse o a veces o mujeres o ser madres. La experiencia cumbre le va a hacer ser una persona antes y después de su experiencia. La resiliencia interna. Hay resiliencia externa e interna. Es una fuerza que nos hace superar problemas, incluso en el ámbito que va en contra de uno. Por ejemplo, la resiliencia en estos aspectos. Nosotros aceptamos que las clases son así y tenemos que seguir adelante. Una resiliencia interna sería los que estamos estudiando esta carrera porque nos gusta, porque queremos ayudar a los demás. Y otra resiliencia externa sería personas que dicen, yo estudio esto porque quiero ayudar a mi familia, puedo conseguir un mejor trabajo. ¿Ya? El humanismo vive el problema, no lo resuelve rápido, pero sabe que si lo resuelve rápido, vuelve al problema. ¿Qué quiere decir con esto? Hay personas que dicen, bueno, me pasó esto, demos vuelta a la página y se cierra eso. Y a veces no es de eso, a veces ese problema tan simple viene acarreando muchas cosas. Y el humanismo nos permite trabajar esto mediante las experiencias. Una parte muy importante de la psicología humanista es curar el niño interno. La mayoría de problemas vienen ahí, por no saber curar el niño interno. Un psicólogo, terapeuta que quiera acompañar a alguien debe primero curarse para poder tratar de curar a los demás, o sea, no curar, acompañar. En la psicología humanista ya no se le dice paciente, como en el psicoanálisis o en el conductismo, se le dice cliente, ya que paciente es una forma muy despectiva. La psicología humanista nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que en Estados Unidos había muchos problemas de depresión. Comenzó la revolución industrial. La revolución industrial, de cada 10 personas, 3 personas tenían trabajo, 7 desempleados. Des en cuenta cómo estaba esa gente. Y el psicoanálisis y el conductismo eran muy, muy cerrados. El psicoanálisis era dirigido por Sigmund Freud. El líder era Sigmund Freud, que decía que definía los seres humanos como que eran controlados por una mente superior llamada inconsciente, y que la personalidad del individuo se forma a partir de su infancia. Mientras que el conductismo, uno de los líderes fue Maslow, Pavlov y Skinner, que decían que todo era con estudiar las conductas del ser humano, que dice que se enfoca en estímulo y respuesta. ¿Ya? Todas estas dos escuelas estaban en auge en esa época, pero nadie le veía al ser humano como un todo, con emociones, sentimientos que debería expresar. Entonces nace la tercera fuerza llamada psicología humanista. ¿Ya? En esa época en Alemania ya se venía con esto de la Gestalt. Ya se venía hablando de esto más o menos de la Gestalt. La Gestalt es un sistema terapéutico experiencial que surge como alternativas a las psicoterapias del momento, que se enfocan esencialmente en el trabajo de las experiencias, un asunto irresuelto del pasado del individuo, pensando desde su infancia. Ahí les digo que esto toca curar la infancia, el niño herido, ¿ya? El niño herido es súper importante, porque como les digo, la mayoría de problemas viene a través de eso. Y uno de los líderes de la Gestalt fue Fritz Perls.
FreeSpread, esta es una técnica muy larga de FreeSpread, pero les voy a sintetizar con ejemplos para que puedan entender, porque es una teoría que abarca muchas cosas. Primero, la terapia es esta terapia, cuando uno quiere hacer esta terapia humanista, debe primero invitar, no imponer. Entonces al paciente se le invita a hacer cualquier cosa. Se dice, te invito por favor a tomar asiento. ¿Ya? Hablar en primera persona. Es súper importante hablar en primera persona, ya que esto hace que el cliente, no paciente, el cliente tome conciencia de sus actos y de su responsabilidad. Por ejemplo, alguien viene a terapia y dice, el cliente dice, es que los hombres son los machistas. Entonces, él no se hace responsable de su decisión. Hay temas que decir, por favor, te invito a hablar en primera persona. Di, yo soy machista, o yo hago esto. Porque la persona cuando va a terapia piensa que el psicólogo o el terapeuta tiene que resolver el problema para no responsabilizarse de sus actos. Mientras que si le invitamos a hablar en primera persona, él se va a dar cuenta de cómo está hablando, ¿ya? Cómo habla y cómo se expresa. Por eso FreeSpread dice, hay una parte que dice el AGIN. Yo la abrevié así, AGIN, que es no aconsejar, no juzgar y no interpretar. Porque cuando aconsejamos, le estamos quitando responsabilidad de las decisiones que tome el cliente. Cuando juzgamos, el cliente no se va a abrir. Va a decir, él me va a juzgar, ¿para qué le cuento? Entonces no va a ser una buena terapia. No se va a permitir al cliente abrir. Y la interpretación, o sea, nosotros no podemos interpretar al paciente, ya que nos cerraríamos a otros puntos de vista, no veríamos un global, sino solo veríamos lo que nosotros queremos ver al rato de interpretar. ¿Ya? Hay 4 directrices muy importantes en la terapia de FreeSpread. Una, el escucha. Uno, cuando es psicólogo o terapeuta, debe desarrollar demasiado el escucha, porque esto nos va a permitir entender. Y cuando el paciente, una persona viene, un cliente viene y tiene un problema, siempre hacer pequeñas pausas. ¿Qué me refiero a pausas? Porque de urgencia, ¿qué es de urgencia cuando viene alguien? Viene a hablar y te cuenta, y te cuenta, y te cuenta, y tú qué tienes que decir, por favor, espera un momento, por lo que me estás queriendo decir, y hacer un pequeño resumen. Eso dice FreeSpread. Hacer pequeños resúmenes, cosa que él se sienta entendido. ¿Ya? Lo obvio. ¿Qué se refiere a lo obvio? Sentimientos. Nosotros tenemos que tener bien en cuenta y observar súper bien cuando una persona viene a terapia, observar sus sentimientos. Hay personas que cuando hablan de su madre se les llenan los ojos de lágrimas, o tienen una emoción. Son sentimientos de emociones en lo obvio. De la plenitud de conciencia, llamar al cliente que estés en el aquí y en el ahora. Que lo pasado ya es pasado y que viva el aquí y el ahora. Y la no violencia. Por ejemplo, no llevar la terapia nosotros, sino que el cliente lleve su terapia. Nosotros solo estamos acompañando, haciendo espejo de las cosas que él dice o cómo reacciona. Le llevamos a darse cuenta de todos sus problemas que tiene. Nosotros solo acompañamos y no vamos a dirigir la terapia. Vemos que comienza a llorar por el tema de la madre, nosotros no vamos a decir, y puedes seguir hablando de tu madre, y él no quiere hablar, entonces él tiene que dirigir su terapia. Eso dice FreeSpread. La silla vacía, él también habla de la silla vacía. La silla vacía es una técnica súper buena, ya que esto nos va a poder ver, podemos ver las dos polaridades. Un ejemplo de la silla vacía puede ser una persona que no le gusta, a ver un ejemplo, puede ser una persona que es homofóbica, ¿ya? Una persona que es homofóbica. Él se debe poner de los dos lados y que él llegue al punto de aún darse cuenta cómo está actuando de una forma y cómo está actuando de otra forma, homofóbica y no homofóbica. Y él se da cuenta. Entonces dice, la etapa expresiva. La etapa expresiva, hipótesis sobre los hábitos y creencias nucleares. Ahí nosotros podemos hacer una creencia nuclear. ¿Qué es una creencia nuclear? Una creencia nuclear, por ejemplo, que los hombres no lloran. Es una creencia nuclear que los inculcan desde niños. Entonces tenemos que ir rompiendo poco a poco eso. ¿Ya? La etapa de introspección, dice el diálogo con el interno. Después de hacer la silla vacía, lanzamos una sonda. Una sonda es un mensaje, una frase que a partir de toda la conversación, de todo el diálogo con la terapia vacía, mandamos una sonda. Por ejemplo, podemos decir, ¿cuándo en tu vida te sentiste tan femenino? Porque tiene rechazo con la homosexualidad. Entonces él va a dialogar con su niño interno. Vamos a llevarle a un entorno que él abre con su niño interno y que se pueda responder él mismo. ¿En qué etapa de su vida se sintió así? Se sintió rechazado y que no le aceptaba su feminidad. La conceptualización.
apoyar la concientización es la experiencia de sus vivencias. En esta etapa nosotros solo apoyamos lo que él se ha dado cuenta, porque curando el niño interno, él va a sacar muchas conclusiones y él va a poder ver el punto de vista de la homosexualidad de otra forma. Son pequeños ejemplos que hago, ¿no? Porque hay muchos ejemplos más. Ya, ahí donde viene el padre. Y después de esto viene el padre uno de los padres del humanismo, que es Abraham Maslow. El otro fue Carlos Roger, pero ahorita vamos a hablar más. Abraham Maslow. Durante su infancia, Abraham Maslow, su infancia y su adolescencia solo pasó en hospitales. En hospitales, tuvo una infancia muy dura, nunca destacó en deportes, nunca fue buen estudiante, nunca fue aceptado, nunca fue amiguero, nunca tuvo, o sea, fue una vida llena de fracasos. Pero llega una etapa de su vida de él que dice, no, estoy cansado de esto, o sea, todo el mundo se cansa, es como un alcohólico, se cansa de tomar y rato menos pensado da un giro en él. Y se cansó del fracaso, y él estaba en contra del conductivo, porque él decía, si yo soy agresivo, mis papás van a ser agresivos, es una forma muy lineal. Entonces él dijo, no, o sea, el ser humano, hay una frase que me gusta que dice, el ser humano tiene la capacidad de reescribirse cuando él quiere. Entonces nosotros podemos reescribir nuestra historia, o sea, podemos cambiar todo. O sea, él, desde ese entonces, Abraham Maslow cambió, fue un psicólogo, fue uno de los mejores, creo, de la tercera fuerza. Des en cuenta que en esa época, en los años que él vivía, había la prueba del CI, del coeficiente intelectual. Y esa prueba es que tú das y ya pasa. Esa prueba tú das y te queda de por vida esa prueba. No puedes volver a dar, ya te estigman, o sea, ya te encasillan en un... Y él se dio cuenta que no, que él como que él sí reescribió, se volvió a ser otra persona. Entonces, al momento de dar la prueba, fue el 10º mejor puntuado de la época, no de su universidad, sino de la época, uno de los mejores. ¿Ya? Maslow crea la pirámide una pirámide ¿cómo es? De la autorrealización. Pero ¿cómo hace esta pirámide? Él estudia 120 personas más emprendedoras de la época, personas sanas. ¿Qué se refiere a personas sanas? No es que tengan dinero, sean exitosos o algo parecido. Él se refiere a personas sanas que tengan resiliencia, que a pesar de todos los obstáculos, a pesar de las caídas, a pesar de todo, supieran salir. No sé si en algún momento ustedes vieron la película En busca de la felicidad. Esa película esa película que busca la felicidad, esa persona estudió en Abraham Maslow. Y entonces se dio cuenta que a pesar de todo, de los problemas que él tuvo, siempre buscó y avanzó y no se dejó. Se cuenta que hay personas que les deja la mujer, se quedan sin trabajo, o así muchas cosas, se quitan la vida, se hacen alcohólicos, así sucesivamente, ¿no? Pero la resiliencia de cada uno es diferente. Unos paran ahí y otros siguen y avanzan. Ahí es donde nace la pirámide de Maslow, ¿ya? Les voy a explicar más o menos cómo aplicar esto en terapia, ¿ya? Primero, si uno quiere ser un terapeuta humanista, debe pararse desde el punto de vista de Maslow. Maslow tiene fe, mucha fe. Entonces, por eso tiene algunas discrepancias, porque la fe no se mide, no se puede medir. Entonces, por lo tanto, Maslow dice que si una persona viene y dice, yo tengo 20 años tomando, soy alcohólico y quiero cambiar, y si tú no tienes fe que él va a cambiar, tú no le vas a poder ayudar. Si tú no te crees que él puede cambiar, tú no vas a lograr que él cambie. O sea, tú no vas a ayudar, o sea, tú no vas a hacer un buen acompañamiento. Si tú como psicólogo o terapeuta tienes un problema interno, con lo mismo que la persona viene, no vas a poder tratar. Tienes que curarte tú primero para poder tratar a otra persona. ¿Ya? En el primer escalafón se encuentran los fisiológicos, que son respirar, alimentación, dormir, vestimenta y sexo. ¿Ah? Entonces, este es el primer escalafón que debemos cumplir. Si se dan cuenta, en educación, este escalafón no es o sea, este primer escalafón en educación es bueno. ¿Por qué? Porque hay niños que no van con alimentación, no van bien dormidos. Entonces, ahí no vamos a tener una buena atención en el ámbito educativo. El siguiente escalafón es la seguridad. ¿La seguridad a qué se refiere? Tener una casa, salud, seguridad física, un empleo. Entonces, esto es para los psicólogos industriales. Una persona que quieres que rinda en el trabajo y no se siente seguro en su trabajo, que si le van a despedir o si va a estar ahí, entonces o sea, no pidas algo que si tú mismo no le brindas, que es la seguridad. ¿Ya? El siguiente escalafón es la social y la pertenencial.
Es una aceptación social, pareja, amistad, familia. Entonces, en una época de nuestra vida donde nos gusta estar metidos en el fútbol o en música o tener nuestro grupo de amigos. Es un escalafón para llegar a la autorrealización. El siguiente escalafón es la autoestima o reconocimiento. Este es como tener un estatus, un prestigio, que alguien te reconozca lo que tú haces. Cuando tú vas a tu trabajo, cuando tú ya cumples esto del social que dice pertenencia, o sea, ya tú perteneces a un grupo, ya quieres subir al siguiente escalafón, quieres que te den un estatus, o sea, tú te esmeras por ser el mejor, que te reconozcan por un hábito o algo bueno que tú tienes, tu grupo de amistades o donde tú estés. Y en el último es algo medio paradójico, ¿por qué? Porque es la autorrealización. Aquí no te importa nada de los demás de los escalafones. Ya no te importa nada. Tú vives sin prejuicios, disfrutas de tu soledad, o sea, eres creativo, o sea, ya llegas a un punto cumbre. Ya. Ese es lo que todo el mundo anhela llegar. Por ejemplo, si alguien en terapia llega una persona y viene y dices que me dejó mi esposo, y tú dices, ¿tu esposo para ti para qué? Si ella te dice, mi esposo para mí es que él me daba seguridad, me sentía protegida por él. Entonces, ¿con qué toca trabajar con él? La seguridad y la autoestima. Mediante esa pirámide de Maslow podemos entrar en terapia. Por ejemplo, la mayoría de adolescentes no cumplen el escalafón de la seguridad y lo social. Por eso se meten en pandillas, porque en su casa no hay seguridad y no se sienten pertenecidos en su familia. Entonces, por ende, ellos se meten en las pandillas y se quedan ahí estancados. Entonces, toca trabajar con ellos que su seguridad y su pertenencia en lo social. ¿Ya? Hay personas que dicen, me despidieron del trabajo y no sé qué hacer, y tú le preguntas, ¿para ti qué es el trabajo? Para mí el trabajo no sé, es algo que yo he luchado por ganarme mi estatus ahí, tener los más altos ventas. Entonces ahí toca trabajar su autoestima, su reconocimiento, porque él quiere ser reconocido, y el único lugar que encuentra reconocimiento no es en su trabajo. Hay personas que su trabajo es algo seguridad, les brinda seguridad, estabilidad. Entonces ahí según el escalafón de Maslow podemos entrar en terapia también. ¿Ya? Carlos Roger. Las frases que más me gustaron de Carlos Roger fueron: el hombre que se educa es aquel que aprende a aprender. Uno nunca termina aprendiendo. Por eso él decía que en cada terapia que hacía, él aprendía. Él iba aprendiendo cada día más. ¿Ya? Ser empático es ver el mundo a través de los ojos de otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. O sea, Carlos Roger era una persona que, les voy a explicar más o menos, porque él tenía una terapia era como un guión, él seguía un guión, y se dio cuenta que no debe seguir el guión, que la terapia fluya. Y ahí es donde él crea la teoría del rapport. El rapport es cómo romper el hielo con el cliente. No va a venir, a ver, usted dice que tiene problemas con su esposo, hablemos de su esposo. No, el rapport es como entrar en confianza. Decir, esos lentes que te has comprado, ¿qué marcas son? Es fuerte tu medida, ¿no? Sí, y mediante una conversación que parece inusual, entrar en terapia. Ya, no vas a hacer el mismo rapport que haces con una persona adulta a que un niño. Un niño, ¿qué podemos hacer? Un rapport. Hola, ¿cómo estás? ¿Te parece si dibujamos? ¿O te parece si pintamos? ¿Me puedes dibujar a tu familia para ver cómo es tu familia y mientras yo te dibujo mi familia? Entonces, mediante esos rapport podemos conocer a las personas de otra manera. ¿Ya? Bueno, su enfoque se centra en la persona. Ejemplo, la terapia centrada en el cliente, el aprendizaje centrado en el estado y el momento de rogeriano. Carlos Roger creía que la personalidad de cada persona se desarrolla según el modo en el que consigue ir aceptándose. ¿Ya? Les voy a contar un ejemplo de una terapia de Roger. Llegó una vez una señora que decía que tiene problemas con mi esposo. Tengo problemas con mi esposo pero yo no sé qué quiere, si yo hago todo en la casa, si yo cumplo todo, cuido a mis hijos, soy una buena madre. Entonces, ahí donde Roger hace ver lo que no puede ver él. Entonces, Roger dice que tenemos que centrarle al cliente en el estudio, o sea, centrarle en su forma de ver las cosas. ¿Ya? Roger y la teoría de la personalidad actualmente funcional.
La persona actualmente funcional se caracteriza por estar en un proceso constante y autoactualizándose, es decir, busca de un ajuste casi perfecto de los objetivos y sus metas vitales. Este modo de vivir la vida que se acepta a las circunstancias constantes. Roger yo no lo he trabajado mucho, solo lo he visto porque yo me he trabajado con lo que es gestal, la silla vacía, bioenergética. Pero yo lo que entiendo de Roger es la autoactualización. O sea, a pesar de todos los problemas que vamos aprendiendo, nos vamos renovando. Aprendimos que los ponte hace mucho tiempo de estafar, entonces ya no vuelvo a sacar en lo mismo y en lo mismo. Entonces te vas autoactualizando para no caer en las mismas cosas, ¿ya? Ya. Para llegar a esta personalidad funcional, hay unas 5 reglas, que es apertura de experiencia. Este tipo de personalidad se define por la aceptación de las emociones asociadas a la que está viviendo. Siempre tener en cuenta nuestras emociones. Porque hay un libro que dice de Reich que trabaja sobre las emociones. Hay personas que reprimen tanto sus emociones, que no pueden expresar. Y por eso le decía el otro día a la profesora, verbalmente podemos mentir, pero el cuerpo no miente. Hay personas que su cuerpo se contrae. Hay tensiones musculares, se forman personas que son sadomasoquistas aguantadoras, se hacen como una tipo jorón, porque son aguantadoras, aguantan. Entonces cada caracterología se va formando en nuestro cuerpo. Cada parte, a veces una emoción expresada defuta en nuestro cuerpo, mediante dolor de cuello. Usted dice, pero si estoy bien, o sea, no sé por qué me duele el cuello. O dolor estomacal. ¿Ya? El estilo de vida existencial. Asumir que uno mismo quien es el autor del sentido de las experiencias que se vive en cada momento. No se analiza el presente como algo que debe ser explicado totalmente, pero vivimos el pasado si no se vive el presente. Vivir, como en el humanismo se dice, vivir en el aquí y en el ahora. ¿Ya? Confianza de uno mismo. Vivir la vida conlleva fiarse de su propio criterio y de la propia manera de tomar decisiones por sí mismo, de cualquier otro referente. O sea, confiar en nuestras propias decisiones. ¿Ya? La creatividad, la libertad de elección. Personas sean capaces de encontrar nuevas opciones de comportamiento. Allí donde aparentemente solo hay unas pocas. Carácter instructivo. Muestra una gran facilidad para dar respuestas a todas las necesidades de manera equilibrada y desarrollo personal. Es el motor vital de las personas altamente funcionales. ¿Ya? Una pequeña técnica que también que está en auge, ¿no? Pero es muy buena para entrar en terapia del PNL, la programación neurolingüística. Unos pequeños tips. Cuando una persona habla mucho, tiene un tono de voz alto, mueve mucho las manos y es muy expresiva, es una persona muy visual. Entonces, ¿cómo podemos entrar con terapia con él? Mediante ellos, mediante la vista. Una persona que tiene un tono de voz muy baja, un movimiento de cuerpo muy leve, es una persona auditiva. Entonces, a ella podemos entrar con una terapia mediante una audición, sonidos. Una persona que es muy quieta, tono de voz muy bajo, se ve que decaída, entonces ellos son kinestésicos. Ellos es bueno hacer una terapia corporal. Eso, muchas gracias. Ah, qué bonito. Vamos a encender los micrófonos aquí, ya va. Como ¿qué pasó? Jóvenes, ¿qué les pareció la exposición de Cristian? Muy bien. Excelente. Bastante interesante. Bastante explicativa. Muy buena explicación, de verdad. Estos chicos, de verdad que yo los voy a tomar es para que den las clases por mí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, jóvenes, miren, fíjense lo siguiente, yo te felicito, Cristian, a mí me encantó, yo noté todo lo que te dicen, ustedes ven que son las 4:30 y vamos a hacer un ejercicio, pero primero yo le voy a aclarar algunas cosas, ¿verdad? Para profundizar. Me encantó lo que dijiste, porque yo noto todo, lo que ustedes dicen yo lo voy anotando para que no se me escape. Lo primero que tú dijiste, ese término de resiliencia está usadísimo en este siglo XXI, ¿cierto? Eso lo usan mucho. Es un término que debemos conceptualizar, debemos aplicarlo, ¿verdad? Porque la resiliencia tiene que ver con nuestra fuerza interna para superar obstáculos. Pero nadie supera obstáculos si no se mira a sí mismo, jóvenes. Porque el problema es nosotros, lo dijo muy bien Cristian, que te felicito, y por allá debe estar tu mamá felicitándote también. Salúdamela. ¿Qué pasa con la resiliencia?
que él lo dijo muy bien. Nosotros, desde esa teoría de la Gestalt, si nosotros no revisamos la estructura de la experiencia vivida en esos primeros años, como ya lo decía Jean Piaget, en esos primeros años que nosotros vamos almacenando, sobre todo las primeras experiencias de ese niño, ¿verdad? De 2 a 7 años, que va tomando los primeros, como las primeras simbologías, los primeros conceptos, de una u otra manera, si nosotros no revisamos ese yo real, nosotros vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque todo está etiquetado en nuestro cerebro. ¿Y por qué está etiquetado en nuestro cerebro? Por la estructura, jóvenes, la estructura cognitiva que nosotros vamos almacenando en la memoria a largo plazo, todas esas experiencias en esa línea, como lo decía Gunn, ¿verdad? De lo agradable a lo desagradable. Entonces, de una u otra manera, nosotros tenemos que aprender a autorregular nuestras emociones. No las regulamos, ¿por qué? Porque tampoco nos han enseñado. Pero una vez, fíjense, ¿qué pasa con la psicología humanista? Muy bien, todo lo que tú explicaste, Cristian. En la psicología humanista dejó a un lado el conductismo, dejó a un lado el cognitivismo, porque esas teorías anteriores lo que hicieron fue dividir al hombre por pedazos, es decir, por partes. Una parte era la cabeza, la otra parte era el actuar, la otra era los sentimientos y lo social. Entonces nunca se unificaron. La psicología humanista puso al hombre en el centro del eje de todas las cosas, pero un hombre integrado, es decir, ese hombre, llámese varón o hembra, integrado desde la cabeza, el corazón, que lo manejamos mucho como psicología, ¿verdad? Porque el corazón tiene que ver con la psicología. El corazón no tiene nada que ver con sentimiento, porque es el cerebro, ¿ok? El cerebro límbico que nos hace mover, ¿verdad? Las emociones. Entonces, fíjense. Si nosotros no curamos a ese niño, a ese yo real, por supuesto vamos a tener otros yo, que son lo que decía Carl Rogers, lo que quiero explicar, más allá del Abraham Maslow, que tú lo explicaste muy bien. Lo otro que tú dijiste allí, que me gustó mucho, nosotros tenemos mucha fuerza, muchas herramientas cognitivas ocultas en nuestro yo real, que no la hemos desarrollado bien, jóvenes. Nosotros tenemos que desarrollar ese yo real. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos superar todos los obstáculos, contrariedades, situaciones desagradables, porque las agradables todos queremos estar. Podemos superar todas esas situaciones desagradables, pero eso lo vamos haciendo en la medida que nosotros, desde esa mirada hacia nosotros mismos, ¿verdad?, podamos entender nuestra forma de pensar, de expresar, de sentir y de actuar. Lo otro que me gustó muchísimo, lógicamente, que tú hablaste de Frick, ¿verdad? Philip Perl, me encantó mucho porque, claro, él habla de la escucha y un terapeuta que no escuche, por supuesto, está escuchando desde su intencionalidad, no está prestando atención al discurso dialéctico y ese discurso no verbal, que también no es discurso, pero esa comunicación no verbal que está expresando más de 1000 palabras. Pero fíjate que me encantó mucho la técnica de la silla vacía. Esa silla vacía la hacen mucho, por supuesto, porque ¿qué es lo que hacemos con la silla vacía? Reprogramar las conductas. Una de las cosas interesantes de la psicología humanista es que precisamente hace ver al sujeto, al cliente, o a la persona, porque ellos utilizan mucho la palabra persona. De allí la psicología humanista nos dejó atrás el sujeto, el individuo, y lo metió en esa terminología de persona. Y tratar a la persona es enseñarlo a verse, a cambiar ese observador, es decir, ver más allá de esa mente limitada, en esos pensamientos limitados, rígidos, ¿verdad? Mente cuadrada, que digo yo, en esa rigidez de estructura que de una u otra manera ya nos venía, ¿verdad? Veníamos manejándonos por la psicología conductista y, por supuesto, por la psicología cognitivista. Entonces, la psicología humanista, ¿verdad? Con Carl Rogers, con Abraham Maslow, le dieron un cambio, por supuesto, la tercera fuerza, porque ya el hombre pasó a ser un centro, la persona, y lógicamente, vuelvo a la técnica, ¿no? Dejando a esta gente un momentico, a mí me gusta mucho este Frick por la silla vacía. La silla vacía tiene muchas maneras de hacerla. A mí me encantó como tú lo explicaste. Yo agregaría allí, mucha gente lo hace. Ustedes saben que el problema de nosotros es que tenemos mucho rencor guardado. Es decir, desde los estados de ánimo, vamos a hablarlo así, desde los estados de ánimo nosotros guardamos mucho resentimiento, mucha frustración. ¿Por qué? Quizás no todo el mundo, pero la mayoría de las personas tiene algo allí, ¿verdad? Un quiebre, una brecha que no ha curado, porque en esa línea de desagrado con papá o mamá o los cuidadores, las personas, los primeros pares, de una u otra manera le afectaron y lo tenemos guardado en la mente subconsciente. Entonces, ¿qué pasa?
Nosotros en la silla vacía podemos trabajar, a mucha gente le cuesta expresar, podemos hacerlo con fotografías, jóvenes. Que coloque la fotografía de papá, de mamá, de la persona, del esposo. Dígame si el esposo fue el que te montó cacho y tú eras una esposa excelente, ¿ah? Una esposa que te parabas a las 4 a atenderlo, le lavabas la ropa, le ponías almidón, le colocabas esa ropa súper chic y todo lo demás y eras la mejor en la cama con él y resulta que el otro se fue con otra. Y no solamente que se fue con la otra, sino que se fue cuando ya uno tenía 40 años. No, eso es para matarlo, de verdad. Pero entonces no solo es eso, sino que en esa situación que les quiero decir jocosamente, es que dentro de esa situación es que guardamos rencor por cualquier situación. Imagínense, en los colegios, cuántas cosas, ¿verdad? Por la bulimia, por tantas cosas que suceden, ¿verdad? Por los desacuerdos, porque ¿qué marca la brecha? Los desacuerdos, jóvenes, la falta de comunicación transparente. Entonces, cuando hacemos una comunicación que no nos entendemos o nos malentendemos, allí empieza a haber el resentimiento, el guardadito, que digo yo, siempre tenemos un guardadito. El problema de los seres humanos es que guardamos mucho. Y en ese guardadito vamos creando frustraciones y resentimiento. ¿Cuál es la idea? Mira, hay muchos ejercicios. Entre esas que vamos a citar, la silla vacía, es que podemos utilizar una fotografía, que la persona coloque la fotografía del papá ahí. Yo he tenido chicos que no superan eso del papá, porque el papá les impuso muchas cosas, X. Entonces ponemos la fotografía de la persona y lo ponemos a hablar con él. Mire, qué bonito ese ejercicio. Lo otro lo podemos hacer también con la silla vacía y una vez que él, por supuesto, exprese, porque lo que se quiere es que exprese, ya sea dialécticamente o a través de la comunicación verbal, que él diga, que proyecte, podemos hacer también que dibuje a papá y a mamá, pero también podemos hacer el ejercicio del diario, podemos hacer, a mí me gusta mucho trabajar con la fotografía, el álbum de la fotografía, colocamos la fotografía de papá, mamá, pero cuando ellos en un espacio que hayan compartido cuando niños, y ahí empieza el problema, una vez jóvenes, que nosotros estamos haciendo el primer contacto. En el segundo contacto le podemos decir, claro, ya lo hemos escuchado, ya sabemos qué es lo que le está afectando, por lo menos tenemos las ideas y podemos decirle, tráeme la fotografía que tú tengas cuando eras pequeño, compartiendo con mamá en un cumpleaños, qué sé yo, y por ahí hay muchas telas que cortar. Bueno, lo otro, saliéndome de allí, hablaste de la pirámide de Abraham Maslow, y por supuesto, Abraham Maslow es un hombre maravilloso, ahí está, que ha dejado unos aportes interesantes porque era humanista al 100%, y por allá me decía una alumna que le di clase, que no quiero decir quién es, ni lo diré, me dijo, profe, ¿usted sabe qué? Que yo soy humanista y se me olvidaron los actores. ¿Cómo? ¿Quién va a olvidar a Abraham Maslow? Porque ustedes cuando pasan a los niveles que vienen, estos son los actores que ustedes van a volver a ver, uno de los autores va a ser el enfoque humanista y, por supuesto, la teoría de la Gestalt. Y se lo vuelven a machacar. Entonces es importante que vayan recordando. Entonces ella, de los nervios que le preguntaron, ella dijo, no, se me olvidó Abraham Maslow y a Carl Rogers. Bueno, pero hablando de Carl Brand, ahí lo tienen, ¿verdad? Y entonces yo, más allá de repetir lo que tú dijiste, voy a decirles una cosa aquí. En esta pirámide, para que lo vayan haciendo, jóvenes, les dejo la pirámide de allí. Quiero que hagan un ejercicio. En ese ejercicio, porque yo te voy a hablar un poquito de Carl Rogers, en ese ejercicio, mírenlo allí, ustedes se van a ubicar en ese ejercicio. ¿Qué consiste el ejercicio? Usted me va a escribir, cada uno de ustedes ahorita, y no me lo va a decir, lo va a escribir y que yo lo vea en su cuaderno, en una hoja, eso para ahorita. Vayan haciéndolo. ¿Qué en esa resiliencia, cuál ha sido una situación que usted haya superado en una actitud de resiliencia? ¿La ha tenido? ¿Ha vivido un momento, un espacio en su vida que usted haya superado esa situación? Quiero escucharlos a todos. Eso por una parte. Lo otro es que con la pirámide de Abraham Maslow, usted se va a ubicar en la de autoestima, en la de reconocimiento, que sería 1, 2, 3, en la cuarta, en la verde. En la autoestima, ¿cómo está su autoestima actualmente? Con esta crisis de pandemia, ¿cómo se autoconcepta usted en su autoestima? Hábleme en una palabra. En una palabra usted me va a decir cómo está su autoestima. Por favor, ese es el ejercicio. Y el otro, en esa misma pirámide, ¿cuáles de esos aspectos, de esas 4, usted siente que tiene una carencia o no, o algo le falta? Por favor, esas en 2 palabras. ¿Me entendieron el ejercicio, jóvenes? Listo, 4:42. Tienen 5 minutos para hacerlo. Tienen que participar todos en 1 minuto. El que lo termine, bien. Todos van a participar. Por favor. Ajá. Doctora, disculpe que le moleste. ¿Puede repetirme, por favor? Muchas gracias. Repito, van a agarrar la palabra, van a escribir en el cuaderno, en una hoja grande que yo lo vea, resiliencia. La palabra resiliencia, tal cual. Resiliencia. Igual. Entonces, en una palabra que la identifique usted, ¿cuál palabra colocaría usted que usted haya superado esa situación relacionando con la resiliencia? ¿Por qué? Porque ya lo dijo Cristian muy bien, excelente, que la resiliencia es la fuerza que nosotros tenemos interna para superar los obstáculos, los problemas, las contrariedades, los sucesos, los desacuerdos y el chalala. Entonces, en una palabra, ¿cómo lo supera usted?
¿Cuál fue el problema? ¿Cómo se vio usted? Rapidito ahí. ¿Qué hizo usted para superar esa situación? ¿Se me entendió? ¿Sí? Ese es el ejercicio. Segundo ejercicio. Ubicándonos en la pirámide de Abraham Maslow, ojo, en el reconocimiento, que es el verde, ¿cómo está su autoestima? ¿Cómo se ve usted? ¿La tiene alta, media, baja? Porque esa es la escala de la autoestima, más allá, pues es el concepto básico. Hay autores que profundizan más. ¿Cómo se ve usted, conceptualmente hablando, en su autoestima? ¿Se ve bien? ¿Se siente fortalecido? No. ¿Siente que la gente lo sugestiona? En una palabra. Ok. Y, por supuesto, dentro de esta misma pirámide, ¿qué aspecto de esa pirámide escogería usted que lo identifique como una persona autorrealizada? Desde mis necesidades básicas, las tengo cubiertas. A mí me lo preguntan, cito un ejemplo aquí, autorrealización, ¿sus necesidades fisiológicas están todas cubiertas? Bueno, yo no las tengo al 100%. Quisiera tener mejor descanso, mejor alimentación, pero eso es lo que me ha tocado por ahora. Si yo me voy en el reconocimiento, no, sí, tengo mucho reconocimiento, tengo confianza, es lo que quiero. Una palabra que lo identifique, algo, no sé, que usted me diga cómo se ve usted en eso que yo le estoy pidiendo. ¿Se entendió? Jóvenes. ¿Sí? Ok. ¿Quién empieza? Cristian, da tu ejemplo. O te dejamos descansar, ¿verdad? Yo, profe. A ver, voy a tomar nota, por favor. Esperen aquí. ¿Quién? ¿Se va a Belén. Belén. Ok, Belén, dale, Belén. Ya, mi palabra como resiliencia fue emprender. A raíz de esta crisis me quedé sin empleo y me tocó emprender. Fue la palabra que elijo. En la segunda, en la pirámide, me siento ansiosa porque no sé qué vaya a pasar más después. Quiero tener éxito, quiero tener confianza en lo que he emprendido. Y la tercera es ¿en qué nivel me encuentro? De la pirámide en seguridad. Si bien es cierto, no tengo como que un trabajo fijo, pero trato como que de lo que tengo, sacarle el mayor provecho. Tengo salud porque Dios mediante no he ido por la situación del COVID a ningún lado. Tengo a mi hermana y a mi sobrina que son mi familia. Y bueno, lo de recursos se dará mediante, ¿no? Mediante lo que he emprendido. Excelente. ¿Cómo evalúas tú a Cristian? 10, muy bien. Excelente, ok. Sí. Vamos, ¿quién más, por favor? Pillamo. No, Pillamo no. ¿Quién más? Ajá. Jacqueline. Sí, profe, en el tema de resiliencia, pues la palabra que utilizo en sí es el desempleo, y en base a eso que he hecho, pues buscar diferentes alternativas para generar recursos y cubrir necesidades tanto básicas, incluso tanto mías como las de mi hija. En el tema de la autoestima, pues por más que me haya pasado el tema del desempleo, yo me siento excelente, estoy muy confiada de que vendrán nuevas oportunidades. Si no es un empleo, digamos, nuevo, bueno, mejor, pues vendrán las diferentes opciones como un negocio propio. En el tema, en el otro que me dijo de autorrealización, pues mi prioridad ahora por ahora, después de conseguir trabajo, bueno, yo tengo un poco de recursos ahorrados para terminar la carrera, y por ende terminar mi carrera es, digamos, que primordial. Excelentísimo, Jacqueline, me encanta. Yo sé que así, tú lo que tú dijiste, ¿verdad? Tú eres una persona que proyectas mucha seguridad y eres muy curiosa y eres insistente, resistente y chalala. Ok, muy bien. ¿Cómo me evalúas tú a Cristian? Pues perfecto, el compañero se desenvolvió muy bien, la explicación bastante clara. Felicitaciones, bien compañero, y muchas gracias por la explicación. Excelente, ok. ¿Quién más, jóvenes? Por favor, por el tiempo, apresuren el paso, a paso de vencedores. ¿Quién más? Juan Carlos, María. Vamos. Yo, María Camila. Camila, ok. María Camila, ¿y el apellido? Roncancio. Ajá, Roncancio. ¿Dónde estás tú por aquí? Listo. Tienen que participar porque estoy poniendo nota. Ajá, cuéntame. Ya. En los tres puntos, en la resiliencia, creo que llegué a superar incapacidad fue el duelo de mi abuelito, falleció hace 2 años. En la otra escala de autoestima, creo que actualmente me siento como estancada, igual en la parte laboral por el tema del tema de confinamiento y lo demás. Y en la parte de la carencia, igual es la parte de seguridad de mi empleo, porque siento que eso está como inestable y es como la sensación de ansiedad de llegar a tener el empleo que tenía antes, que sea estable y fijo. María, ¿y qué piensas hacer para salir de esa situación? O sea, seguir adelante y ser perseverante. No nos queda otra más
otra opción más en esta crisis ahorita. Ajá, yo te diría en palabras de Cal no, era de quién era que decía, de Abraham Maslow, reescribir su historia, que usted está muy bonita y usted es una mujer muy inteligente, se le ve. Entonces, reescribir para reimpulsar, que yo digo, aprender es reaprender. El reaprender me hace transformar y el transformar me hace regenerarme. Entonces, eso es mi recomendación. Excelente. Sí, profe, gracias. Excelente. Va a ver, ¿quién más, porfa? Yo, profe. ¿Quién? Nombre. Yo, Diana Sánchez. Diana Sánchez. Ya te tengo aquí, Diana. Bueno, en la primera escala, la autorrealización, sería culminar mis estudios, ¿no? Por eso me inscribí en la universidad y poder tener mi título y dar un escalón más en mi vida. En el reconocimiento, bueno, me siento un poco con miedo, ya que yo soy personal de salud operativo y trabajo con contacto directo con pacientes COVID, y para mí es un miedo llegar a contagiarme y poder llegar a contagiar a mi familia. En la afiliación, pues mi familia es mi prioridad, tengo una niña pequeña y por ella estoy aquí. En la seguridad, sería por mi empleo, ya que por la revocación que hizo el presidente, pues no estamos todos con un empleo fijo, entonces sí, me da un poquito de temor que nos digan muchas gracias y se nos terminen los contratos, y no soy solamente yo, sino la mayor parte de todo el personal de salud que estamos frente a esto de la pandemia. Eso, Doc. Diana, no te me vayas. ¿Y qué piensas hacer tú para evitar que no se te contagie tu hija o tu familia? Recuerda una cosa, Diana, el miedo atrae las cosas. O sea, la mente subconsciente trabaja atrayendo como una esponja el miedo. Es decir, en lo que tienes miedo, si tienes miedo a contagiarte, estás llamando a esa enfermedad. Entonces, ¿qué estás haciendo tú, más allá de que me respondas, para evitar que no suceda eso? Aunque trabajes en el área de la salud, ¿estás aplicando bien las normas de bioseguridad, tanto laboral como para llegar a tu casa? Es mi pregunta de reflexión, más nada. Bueno, ¿le respondo o no? No, excelente. Solo te estoy diciendo para que lo pienses para ti, más nada, ¿sí? Ok, por el tiempo, pues si me lo quieres expresar la semana que viene es otra cosa. Listo, ¿quién más, por favor? Vamos. Yo, profe. Ajá, ¿quién es yo? Maruxi. Mariuxi Mena. Ok, Mena, cuéntamelo todo. Sí, prof, ya bueno, yo tengo la misma cuestión de mi compañera que acabo de hablar, también trabajo en el área de salud, y bueno, el temor, el miedo a contagiar a mi familia, más que todo a mi familia, porque tengo grupos vulnerables y no quisiera yo ser esa vía de transmisión hacia ellos. Y pues, como usted nos dijo, lo que yo he hecho para tratar de superar esto es, bueno, no verlos, utilizar todas las medidas de bioseguridad, aunque es muy difícil porque yo no tengo contacto con mi familia y es también triste a la vez. Los extraño mucho. Y en cuanto a lo de la pirámide de Maslow, yo pienso que estoy en el estado de seguridad, ¿no? Seguridad física, empleo, salud, seguridad familiar y tener recursos, aunque más que todo el empleo no es que sea fijo, como ya lo había mencionado mi compañera. Entonces estamos como que en ese lapso de que no sabemos qué va a pasar con nosotros mañana o pasado, pero Se te va el audio, ¿verdad? ¿Me escuchas, Mena? Se le fue el audio. Sí, no sé si me escucharon. Sí, perfectamente. Ajá, yo te daría una recomendación más allá de la que ya le di a Diana, que tú misma empezaste hablando de las normas de bioseguridad. Pero ¿por qué tú dices que no ves a tu familia, no compartes? Si hay tantas herramientas como el Zoom, como otras herramientas tecnológicas que tú puedes conectarte con una videollamada y simplemente, papi, es como si uno estuviera allá. A lo mejor tú dices por el contacto directo, ¿verdad? Pero ahorita es mejor evitar ese contacto, es mejor mantenerse a distancia. ¿Sí? Ok, es lo que yo te recomendaría. Excelente, Mariuxi. Ok, vamos, ¿quién más? Me falta aquí. ¿Yo? Ajá, Rodrigo. Ajá, Lozano, volviste. ¿Dónde está Rodrigo? Estoy aquí. Ajá, cuéntamelo todo. Ok, a ver, primero como resiliencia, podría ser el tema del que más me costó salir, por así decirlo, el divorcio de mis padres. Como primer, bueno, eso fue como cuestión de 2 años y medio, algo así, para poder aceptarlo y que no me afecte tanto físicamente como emocional. Ya. El segundo reconocimiento, yo diría que mi autoestima está bien, soy estable y sí me manejo bastante bien en cuanto a cómo me presento con una persona o qué es lo que digo de mí.
Y en la autorrealización, lo que más me gustaría por el momento es desarrollar mi potencial como persona y dar reconocimiento a la empresa donde estoy trabajando bueno, para tener una estabilidad económica y poder seguir con mis estudios también a la par. Excelente, Rodrigo, muy bien. Vamos con Nasimba. ¿Dónde está Nasimba, Cintia? Aquí, profe, presente. Cuéntemelo todo. Ya, en cuanto a resiliencia, yo me identificaría con una enfermedad de un familiar, ya que fue un proceso bastante largo y complicado. En reconocimiento me siento un poco estresada porque creo que en general tenemos que adaptarnos a una nueva forma de vida, ¿ya? Y en la autorrealización, creo que estoy estable porque tengo salud, a mi familia a mi lado y gracias a Dios un trabajo. Eso, profe. Muy bien. Ah, Mena, no te vayas. Ahora no es Mena, es un momentico. Cintia, ¿verdad? Sí, profe. Cintia, ¿y cómo piensas tú quitarte ese estrés? Porque tampoco vas a vivir estresada. ¿Qué piensas hacer tú? ¿Qué terapia piensas hacer tú para mejorar ese estrés que tienes? Por ejemplo, yo creo que las actividades físicas, buscar alguna actividad de relajación. Exacto. Y también yo te recomiendo meditar un poquito. Si no te gusta la meditación, por lo menos desconectarte unos 10 minutos, respirar profundamente, hacer la terapia de la respiración. Eso es importante. Listo. Excelente. Ok, Juan Carlos, ¿está allí? Juan Carlos. Sí, profe. Ajá, cuéntamelo todo. Ya. En cuanto a resiliencia, mi palabra sería adaptación la experiencia sería en la cuestión de cuando hubo lo del coronavirus. Yo tenía un empleo, un trabajo fijo y luego nos cortaron las horas y bueno, ya. Pero luego conseguí otro empleo, entonces ya se estabilizó de nuevo. Bueno. Entonces esa sería la adaptación. Y en cuanto a la pirámide de la ubicación, yo creo que estaría en reconocimiento. Y ya. Qué bueno, excelente, Juan Carlos. Te felicito. Menos mal que conseguiste empleo, por eso sí preocupa bastante. Ok, listo. Me falta Lema Caterín Ramírez, ¿está? Lema Ramírez. Sí, aquí estoy, profe. Sí, aquí. Ok, cuéntame. En el primer ejercicio en resiliencia, la verdad tuve, pero no problemas, sino que son dos palabras, pero creo que la primera es amor propio. Tiene mucho que ver. Mi experiencia en que llegó un punto donde hace poco fui a la psicóloga porque tenía un problema del pasado con mi adolescencia. Entonces, otra vez amor propio, porque gracias a eso es que me decidí de una vez ya arreglar esos problemas que tenía en el pasado. El segundo ejercicio de atención, mi autoestima la considero actualmente con la palabra plenitud. Estoy en el presente aquí en este momento y me siento bastante bien. Y en el tercero, que es me encuentro en la escala, en la pirámide de Maslow, en afiliación. Tengo comunidad en mis necesidades fisiológicas, también seguridad y mi afiliación están cubridas, pero hasta ahí. O sea, aún me falta para decir sí, este pleno reconocimiento o afiliación. Ajá, muy bien, excelente. Te diría yo, ¿tú has trabajado ese ejercicio de poner límites? ¿La técnica de mirarte al espejo? Ah, Caterina. No. Ah, bueno, yo te lo recomiendo. Uno, poner límites, aprender. O sea, tú vas a hacer este ejercicio, mira. Todos los días tú vas a hablar con X, A, Y, Z, con el que tú te socialices. Y tú vas a ver cómo tú respondes, con sí o con no. En esa medida, como tú respondes en el sí, no, ¿verdad? Tú vas a hacerlo. Y vas a ver, cuando no quieras, por decir algo que tú no quieras hacer, pero dijiste sí, vas a marcar cuántas veces tú te vas hacia siempre hacia complacer a los demás. Esa complacencia, ¿estás complaciendo mucho a las personas o estás haciendo realmente lo que tú quieres hacer? Eso es un ejercicio. El otro, la técnica del espejo. Perdón, profe, ya estamos sobre tiempo. Sí, ya estoy cerrando. Estoy cerrando con ella. Verse en el espejo. Y vas a empezar a describirte cada desde el cabello hasta abajo, preferiblemente desnuda, y vas a hacer ese ejercicio. Cuando quieran, lo socializamos personalmente. Bueno, jóvenes, déjenme avanzar. Los felicito, me encantó muchísimo. Ahí les dejo las láminas. Pongan en práctica todo este conocimiento, jóvenes. Les pregunto, ¿qué les pareció la clase? ¿Les gustó? ¿Con una manito, con un símbolo? ¿Qué dicen? Creo que tenemos una tarea de fichas, pero no tenemos como que los parámetros para desarrollarlas.
Belén, la ficha es tipo resumen, como tú quieras hacer. La creatividad está abierta a como ustedes quieran. Dejo allí para que analicen esta teoría de Carl Rogers, aunque yo la expliqué en la clase magistral. Ahí le dejo las preguntas también, jóvenes. Se las dejo para que las revisen, ¿verdad? Estas preguntas. Y bueno, jóvenes, cualquier duda la aclaramos en la próxima clase, que vamos a hacer ya una clase más dinámica también, y por supuesto, más dinámica de la que hemos hecho. Y por supuesto, jóvenes, cualquier duda la aclaramos en la próxima clase. Bueno, jóvenes, llegó la hora de despedirnos, no sin antes darles las gracias por su presencia, que la energía de la prosperidad y de la abundancia nos acompañen siempre, que tengan un excelente fin de semana. Profe, disculpe, no, una pregunta con respecto a los deberes. Dígame. Primero, segundo, ¿sobre los deberes tienen que ser manuales o puedo realizarlos sin... No, manuales, nada de manual. Me lo hace de computadora, bien bonito y bien chévere. Como lo que pide el nivel de ahorita. Manual, porque entonces leer algo manual, a veces no les leo ni la letra. O sea, escriben. Sí, listo. Sean Otra pregunta, profe. ¿Cómo vamos a hacer con la asistencia de la clase número 1, los que recién nos incorporamos? Nada, yo reviso y le pongo la asistencia, por supuesto. Nada que ver. Usted Gracias. A lo otro, por favor, pregunto, mi presidenta, ¿Secaira Vaca María Cristina no ha asistido a las otras clases? ¿Jacqueline? No, profe. Ajá. No. Ajá. ¿Y Jiménez, Yaruki, Edwin, Francisca tampoco? ¿Las otras clases? Ok, bueno, ¿no? Cualquier cosa me informa. Entonces estamos en contacto. Que tengan un excelente fin de semana para la Universidad de Israel. Tu futuro nos inspira. Nos vemos en el próximo encuentro. Chao, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Bye. Gracias, profe.